Ramírez sobre el juvenil volante del conjunto visitante de Ameliano. También quedó golpeado Torales. Fútbol paralizado en Pedro Juan Niño. Bloque saludos. Otro que se reporta, el amigo Juan Carlos Oyente. Sabes que estoy siempre, dice, desde Isla Aranda, limpio. Saludo para Juan Carlos. Allí a full en sintonía. Juan Carlos Villanueva, fiel oyente igualmente de las transmisiones. Muy bien, saludos a todos los oyentes que reportan sintonía. Pelota para el conjunto de Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. De Argentina, porque Racing de local goleó 3-0 Argentinos Juniors. En el equipo local Adrián Martínez jugó todo el compromiso por su parte. En Argentinos arrancó Ariel Gamarra, ingresó en la segunda parte Juan José Cardoso. Le va a pegar para el estilo libre peligroso que favorece el conjunto de Ameliano. Va al centro, pelota arriba cerca del área para Valdés, sacando Ramírez, termina despejando con la pierna derecha del fondo Feliu. El balón le va quedando Luis Martínez en mitad de terreno, presiona el conjunto de Ameliano, sale el arquero, se queda Cerdín con el esférico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Romilo, que no va a ser donde se indica con... Empatan 2 de mayo, Ameliano 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Señores de Fondo Libertad, recibe Nacional. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Hay síntomas de preocupación en Ameliano por la caída de Gutiérrez. Quedó tendido el zaguero. Sí. Pide asistencia. Ingresó el médico. Creo que le están en un término bien nuestro poniendo hielo a la altura más o menos de las costillas, donde se está preparando Patiño. En caso de no continuar Tomás Gutiérrez, él es Gerardo colombiano venezolano, ¿verdad? Exacto, O sea, sí. Lo que me queda la duda es si nació en Colombia y si hizo Venezolano colombiano. venezolano colombiano, venezolano colombiano. A ver si se recupera o no. Está con una complicación al parecer. No seguiría, se está preparando. En todo caso, si no continúa allí Gutiérrez, Juan Patiño. Fútbol paralizado en Pedro Juan. El Luminotenga te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotenga, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre calidad pasa. Recordando que Recoleta le ganó 1-0 al 3 de febrero hasta la punta. Tembetarí le ganó 2-1 en Encarnación. Octava fecha de la intermedia. Sí, Niño. No, hace un gesto. Probó, corrió y cuando se esforzó para sacar ese tiro, no va a seguir. Tomás Gutiérrez, cariñosamente llamado por los compañeros Mario Baracus. No va a seguir allí. El defensor de Ameliano pidió cambio. Sí, está golpeado el zaguero de Ameliano. Continúa la pausa en Pedro Juan Caballero. ¿Quién mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia? Con un rico choripán, con los chorizos parrillero pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera que a ladrillo, teja, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Y entre los zagueros suplentes está el experimentado Juan Patiño, hasta Cabrera, hasta el propio Franco. Se está preparando Patiño. Patiño el que está ya por lo menos en la parte previa, preparándose para ingresar por Tomás Gutiérrez. Reporta full de sintonía, este creo que es el horario que están a full allí. Edu Leguizamón, saludo para él también, en plena sintonía a estas horas del juego 2 de mayo. Ameliano, hasta aquí juego donde sí puede estar más que paralizado. De 12 minutos como máximo se jugó 3 o 4, 6, ya es mucho. Sí, realmente sí, Sí. ya es mucho. Y no es Patiño al final, ya va a ingresar otro jugador. Me parece que es Franco. Está dando indicaciones Arabia, el partido está 0-0. Tu mamá es todo terreno, venía en Neymar, que en mayo porque compra 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá, todo terreno en Neymar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Habitualmente suele ser titular de Gutiérrez. Esto pensando en el partido contra Atlético Paranaense que va a ser el jueves 30 de mayo, Gerardo. Sí, señor, así es, exactamente, Jorge. Muy bien, por Copa Sudamericana, donde va a definir su suerte el conjunto de Pedro Saravia Casal, en Copa Sudamericana. Escucha. Depende de lo que haga justamente Danubio ante Rayo Zuliano de pésima campaña y Ameliano que va a visitar a Paranaense. Sí, señor. Pues se complicó todo con la victoria de Danubio. Totalmente, tal cual, señor. Saque de costado que corresponde en su terreno, Ameliano. Con la foto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos sin más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Muy cortado el fútbol hasta aquí en Pedro Juan Caballero. 13 cerca de los 14, primera etapa. El partido 0-0, levanta González la pelota con destino de Torales. Le queda Valdés, va el conjunto de Ameliano en campo enemigo. Barreto interviene, despeja con la zurda. La pelota toma vuelo con destino de delantero Balbuena. Mete la cabeza y despeja González para el conjunto de Ameliano. Corre Torales, saca de cabeza Ojeda. Va recogiendo Castro, despeja el zaguero de los de Mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Alamos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, Beirega.
Con Rumbos S.A.D. Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Este es el juvenil Ferreira, si no me equivoco, camiseta 20. Camiseta 20, entonces ingresa Clever Ferreira, se fue Tomás Gutiérrez, lesionado para que ingrese el juvenil Ferreira, camiseta 20, Clever Ferreira. Hay muy buenas referencias de él, inclusive el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, lo comparaba en su inicio con Celso Ayala, la vez pasada en charla con nosotros. Sí, hizo un muy buen partido el otro día en su debut. En su debut, en cancha de Luqueño, y te decía eso, tiene algo de Celso Ayala, decía. Estilo libre para Ameliano. La Plata Empeña es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Va el disparo, atención de Contera al centro, pelota arriba, intentó de cabeza justamente Ferreira, lejos afuera, tiro de portería que corresponde a los de Mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Robin, no quedan más estos de Silvia. Que Pedro Juan Caballero van empatando los de Mayo, Mediano 0-0. Y su seguro, Chaco. De fondo a las 20, Libertad recibe a Nacional. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capitán Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Saca Ojeda, la pelota le va quedando a Junior Nogueira sobre la banda derecha, cargando el conjunto de los de Mayo. Interviene Abel Paredes, despeja con la zurda. La pelota en mitad de terreno para Richard Torales, muy solo. Va la marca Barrito, resbaló Barrito y se mete Torales. Atención, Contreras solo para el gol. Puede estar el gol de Ameliano. Vino, Torales está afuera. Contreras, increíble. Contreras afuera, la carrera le pica con la zurda. Contragolpeó a Ameliano, resbaló Barrito y termina fallando increíblemente Contreras. Una chance clarísima para Ameliano, niño. Después del error de Barreto, que termina resbalando, gana con velocidad a Torales, y cuando estaba casi frente al arco solo, termina siendo una especie de blooper. Rebana esa pelota, era más fácil terminar convirtiendo que desperdiciando esa acción, que fallar el arco. Pero es cierto, a veces sucede este tipo de situaciones, y cuidado que se lesionó Barreto. Cuando resbala, al parecer quedó con un poco de alguna situación de esguince de tobillo allí Barreto. Resbaló él, se desacomoda toda la defensa del conjunto del 2 de Mayo. La corrida de Valdés y estuvo cerquita. Debajo del arco solo se lo perdió Alberto Contreras. Se salvó milagrosamente el 2 de Mayo, el partido 0-0. Hoy martes en Punto Parma tenés 30% de descuento con tarjetas crédito y te doy 35% si pagas con QR. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Se toma del tobillo derecho Barreto. Sí, al parecer la pista está bastante rápida. Patinó y allí con todo el peso termina. Además, es la rodilla, pensé que era el tobillo, es la rodilla. Ojalá no sea una lesión grave, pero no se puede mover bien allí Barreto. En ese resbalón terminó lesionándose la rodilla. El partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando en su terreno. Atención en la salida, Báez para el conjunto de Ameliano, jugando por bajo para el arquero. Hablamos de Rossi, el charrúa. Levanta la cabeza Rossi, pide la pelota a Clever Ferreira. El esférico le va quedando Báez, busca la salida desde el fondo Ameliano. Gran feria de oportunidades en NGO, hasta 70% con tu producto seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Portinético y te alegra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Regresa Barreto, señores. Va a continuar el zaguero del conjunto del 2 de mayo. Me parece que dejan muchas dudas porque le está no, pide cambio. No va más Barreto. Intentó, probó, pisó el campo de juego y ahora pide el cambio. Otra variante por lesión, niño. Otra variante por lesión. Antes fue lo de Gutiérrez y ahora lo de Barreto. Va a ser una pieza importante que va a terminar pidiendo el día del 2 de mayo. Ya se están preparando dos compañeros. Veremos quién de los dos termina ingresando allí.
Felipe Jiménez con el rostro serio, no se esperaba esto. Lesión en la rodilla derecha después del anterior resbalón de parte de Barreto. Y repito, ojalá no sea grave, pues es muy buen jugador Barreto. Fútbol paralizado en el norte. Fútbol argentino empataron 1-1 Rosario Central y Tigre en el equipo canalla. Ingresó en la segunda parte Alan Rodríguez, no ingresó Giovanni Bogado. Por su parte Tigre jugó todo el compromiso. Plaza Hermoa. En instantes se vendrá la primera variante el 2 de mayo. Los superpilotos Alex Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitara utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mañana con otros 3 partidos continúa la jornada adelanto, fecha 19 de la apertura, 14:30 Sudamérica recibe a Tacuarín, el Defensores del Chaco, 17:30 Luqueño Olimpia y a las 20 la Nueva Olla Cerro Porteño Guaraní. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yónico Baterías Barta, un golazo. En supermercados con precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Robin Local, almacén donde te indica corre. Que van empatando 2 de mayo, mediano 0-0. Eso seguro, Chaco. Saca Domínguez de cabeza, la pelota le va quedando Luis Martínez, se mete de terreno jugando por Baco para Aldo Maíz, la presencia de Roberto Ramírez, despeja Ramírez, el volante interno del conjunto local, el balón le va quedando a Noguera todavía en su terreno, la pelota para Domínguez, de vuelta para Noguera, línea central, apertura por la derecha, pica el juvenil, no va a llegar a Escobar, atento el arquero Rossi, reclama una falta de Escobar, el árbitro le indica justamente algo a Escobar, tiro libre en su campo, tiro libre para Emiliano. Mil empeños frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Sí, aclaramos, hoy le aplicamos una costillón guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Chorty con la garantía de la cooperativa Chortiche. El jueves se va a cerrar la fecha 19 de la apertura, 19:30. Trinidense recibe a General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3. Mino ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior para tu motor. Cero acumulación de suciedad. Shell mejor por lejos. Saca la pelota desde el fondo el arquero Rossi D'Ameliano. Busca el esférico por la izquierda. Pica. Atención Alberto Contreras jugando por el medio para Aldo Maíz. Pierde la pelota ante la marca de Domínguez. Va recapturando en el rebote. Atención. Pica metiéndose bien el juvenil. Carga el centro por ahora. Servián se equivoca. Recupera la pelota Maíz. Todo anulado. Servián en posición adelantada. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para los de Mayo. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.tu.py. UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental. La Universidad Sin Fronteras. Sin Lice no hay partido. Lice clásica 75 gramos. Queso y cebolla 86 gramos. 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lice no hay partido. Pero buena la acción. Se desprendió bien Servín, pero Servián en este caso. Pero ya estaba adelantado. Después se equivoca en el pase final de los dos. El que está un poquito mejor acomodado en esta parte del juego es Ameliano. Vamos a ver si el 2 de mayo como equipo local en algún momento también comienza a tomar las riendas del desarrollo de partido. Que hasta aquí no tenemos grandes emociones, Carlos Arcos. La más clara fue esa que se perdió Contreras debajo del arco para Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Camiseta 29 Jesús Llano reemplazando al lesionado Miguel Barreto en el conjunto del 2 de mayo. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarla en Spotify, la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. Vamos, dice el árbitro del partido, le indica que agilice a Feliu una salida para el conjunto del 2 de mayo. Estamos llegando al minuto 23 de la primera parte. El partido sigue 0-0. En las noches de otoño las sensaciones de placer se sienten con Control Hot Passion, Control Los You Are. En Joseph Barber Servicio de Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. La pelota en poder de Servín, el arquero del cuadro norteño. Pone el balón por la izquierda. Se muestra con la pelota en la salida desde el fondo. Ojeda para el conjunto norteño. Balón a mitad de terreno. Va corriendo, picando Domínguez. Levanta la cabeza. Descarga fútbol sobre el costado izquierdo. Pica metiéndose Castro. Va a colocar el centro. Encaró y escapó de la marca de Valdés. Otra vez la pelota le va quedando. Atención a Domínguez. Retrocede todo. El balón para Llano. Vuelve a comenzar desde el fondo el conjunto norteño. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda. Cuento Comercial, Economía San Lorenzo, el cantón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en la. Viene el gol de los de mayo. Está. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de mayo. Gol del 2 de mayo. Gol de Enrique. Gol de Balbuena.
Enrique Balbuena termina cerrando una gran acción personal de Noguera. Escapó de Maíz de Martínez. Dejó atrás la cobertura de Abel Paredes. Pisó el área y va a rematar. El disparo llega a pegar en Baez y el rebote le favorece a Balbuena la carrera. Empuja con la pierna derecha. Nada que hacer para Rossi. El gasto del partido a cuenta de Ameliano. El gol para el 2 de mayo. Señores, en el inicio de la fecha 19 de la apertura, en Pedro Juan Caballero gana el local. 2 de mayo 1, Ameliano 0, Enrique Balbuena para el 2 de mayo. Buena jugada viene el 1-2 con Balbuena, la presencia en ataque también de Junior Noguera. Bien decía Jorge su relato, estaba mejor Ameliano, pero en esta buena conexión allí arriba intentó bloquear esa pelota a Baez, pero terminó haciendo un pase de lo que trató de interponerse allí al jugador del 2 de mayo y bloquear esa pelota. Me pareció una pared nuevamente al final lo que terminó realizando allí 2 de mayo. Queda justito al borde del área chica ante la salida de Rossi. Descolocó a toda la defensa de Ameliano. Buena definición de parte de Balbuena. La primera llegada importante del Gallo Norteño. Al fondo, gana 1-0 local. Momento del gol. 24 minutos, primera etapa. Busca el segundo el 2 de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, que la base de donde se significa con 2 de mayo 1, Ameliano 0. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Balbuena al tanto para el equipo de Jiménez para el 2 de mayo que gana 1-0. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Salen $20,000 y más en el poder de cambiar está en tus manos. Podemos. Falta de Luis Martínez. Aparece la primera tarjeta del partido. La infracción sobre Noguera. Amonestado el volante interno del conjunto de Ameliano. Luis Martínez, tarjeta amarilla para el mismo. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, aquí en Amorquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Una mamá WOW merece premios WOW por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. Mañana continúa la octava fecha de la intermedia con 2 partidos en Villa Ayes. 12 de junio ante Martín Ledesma. En Carapeguá, sobre la ruta 1, Carapeguá recibe a Colegiales. Ambos partidos a las 14:30. En Farmacias Catedral sorteamos en premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mero. Carga el 2 de mayo, segundo en camino. Vino gol. Del 2 de mayo, gol del 2 de mayo, gol de Junior, gol de Noguera. Junior Noguera termina empujando la pelota con la pierna derecha. Ahora cómo se durmieron los zagueros de Ameliano, increíble. El centro desde el costado derecho por parte de Brian Ayala. No puede sacar la pelota desde el fondo Ferreira. Dudas de Rossi al igual que González Ibáez. Bien, gracias, dice Junior Noguera. Empuja la pelota con la pierna derecha cerca del poste diestro de Rossi. Aumenta local, amplía el 2 de mayo. Siempre se hace fuerte allí en Pedro Juan Caballero. Señores, fecha 19 de la apertura, 2 de mayo 2. Ameliano 0, Junior Noguera para el 2 de mayo. El tiro libre con mucha rosca. Aparece Junior Noguera. Desvía esa pelota. Complica a Rossi. No sé si le termina picando mal antes, pero no logra asegurar. Cede rebote Rossi. Y con la pierna menos hábil le queda a Junior Noguera, que lanzándose patea con la pierna derecha, la de palo para Noguera. Fuerte abajo. Esquinado. Se dio el rebote Rossi en un momento más que ideal para que termine asegurando, porque estaba por allí rondando Noguera. Recién marcó Balbuena el primero para el 2 de mayo. Ahora el segundo, el Gallo Norteño, que está ganando en su casa 2-0. Momento del gol. 27 minutos, primera etapa. Busca el descuento Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, la pelota le va a quedar
quedando a Cerdino, se apura, juega por abajo, el esférico para Castro, toca en su terreno los de Mayo. La feria de oportunidades de NGO hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicante al 319-0000. Salud Protegido. Feliu pica por la derecha, retrocede todo el esférico ahora con el zaguero. Hablamos de Ojeda, Ojeda pone el esférico con Domínguez. Va Domínguez sobre la banda derecha cargando los de Mayo que quiere el tercero. La pelota de Feliu, balón en mitad de terreno para Llano, Llano toca para Brian Ayala. Atención que va Noguera, pica solo por la derecha, Feliu recibe, Feliu a colocar el centro cerca del área. Avanzan los de Mayo que buscan tercero, se mete al área, Feliu a rematar, no tiene ángulo, juega la pelota para Noguera, viene el tercero, cruza oportunamente la marca Ferreira, saque de costado cerca del banderín para los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el tercero el cuadro local. A falta de partidos con este resultado actualizamos la tabla de posiciones. Cerro 36, al igual que Libertad, Olimpia 32 y 2 de Mayo 3 para la cuarta ubicación con 30. Muy bien Feliu y el tercero, cerca el tercero del 2 de Mayo que sigue presionando. Impulsa tu empresa con Banco. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Banco crece desde la raíz. Ante corte de energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. ¿Cuánto va Darío Alejandro? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, Calabazas, donde estés en Jorge. Señores, en el norte del país, 2 de Mayo, 2, Ameliano Sino. Y su seguro, Chaco. Luego de este partido con Diego Iván, con Ricardo, con Germán y todos los compañeros, Libertad recibe a Nacional. El Lomo conocer una colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @ Lomo PY. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. La pelota le va quedando a Rossi, le indica que se muestren a sus compañeros. Rossi y el pelotazo largo. Corre Valdés, golpea de cabeza. Se va metiendo el juvenil Cerdín. La pelota le queda a Barreto en el fondo. Juega para Feliu. Feliu y la salida. Retrocede todo con el arquero. Despeja. Cerdín para los de Mayo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo. Casa Matriz de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula Caja Mutual. Está cargando el 2 de Mayo. Falta sobre Brian Ayala. Tarjeta amarilla. Ya confirmamos para quién. Es para Julio González. El lateral derecho de Ameliano que lo reclama el juez. Tiro libre peligroso cerca del área para el 2 de Mayo. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentí la verdadera confianza. Le va a pegar a la pelota Ayala. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito, los buenos sorbos de tradición en todas partes. En San Justo de tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Olimí. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Charlando con su asistente allí Pedro Sarabia, como tratando de encontrar una explicación a este momento dentro del partido en el conjunto de Ameliano. Atención con este tiro libre. Le va a pegar con la zurda Ayala. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participaste en la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señores, vendrá el tiro libre. Es peligroso. 3-4 la barrera, cabecera del área. Se profila Ayala para el disparo. Cerca lo tiene a Domínguez. Quiere el tercero el conjunto local. Gana por ahora 2-0. Le va a pegar Domínguez con la pierna derecha. Pasa por encima de la pelota. Va Ayala al disparo. Cerca del poste derecho, me parece que él termina sacando al arquero Rosiniño. Se sabe la buena pegada que tiene Ayala, con mucha rosca, sobrepasa la barrera y buena respuesta aquí del arquero de Ameliano. Fuerte abajo, tiro complicado, le pegó muy bien, casi de 3 dedos Brian Ayala. Buena respuesta de Rossi, el arquero de Ameliano. Se salvó la visita. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. ¿En cuál llevas tu sombrero living en gotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas? Ingresa a koala.com.py. La pelota le va quedando a Abel Paredes. Se apura el lateral izquierdo del conjunto de Ameliano. Cae su equipo por ahora en Pedro Juan 2-0. Le indica algo a Martínez en mitad de terreno. Levanta Paredes. Va corriendo
pidiendo Torales falta. Infracción de Feliu sobre Alberto Contreras. Tiro libre en ataque para el elenco de Ameliano. En Argentina, segunda división, Mitre de Santiago del Estero con el ex Santaní. Tobías Arevalo titular y cambiado en la segunda parte de local. Triunfo 1-0 ante Brown Drogué. Cerca de los 34, primera etapa, tiro libre para Ameliano que busca el descuento. La Ferrer se acerca a Boca Peno, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si de cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. La orden del juez sobre el sector izquierdo le va a pegar a Alberto Contreras, capitán de equipo de Ameliano. Va por el descuento, el conjunto visitante pierde por ahora 2-0. Levanta Contreras, pelota arriba, atento Cerdín. Seguro el arquero de los de Mayo. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Fútbol chileno, Audax italiano de visita le ganó a Huachipato por 1-0. En el equipo que perdió Huachipato fue titular y jugó todo el compromiso el atacante paraguayo Cris Martínez. Atención que va de contra el juvenil Escobar para el 2 de mayo. No va a alcanzar el balón. Se pierde a un costado del esférico. Saque de manos en su terreno para Ameliano. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. El jueves continúa la octava fecha de la intermedia con 2 partidos. 14:30 en Caguazú. Pastoreo recibe a Guaireña en el norte. 19:30 para Santaní, San Lorenzo. Para instalar tu industria de depósitos público, urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000. Paraguay en Mobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. La pelota de Juan Ojeda, zaguero del 2 de mayo, descargando sobre costado izquierdo para Castro. Este pone por el medio para Domínguez. Domínguez controla, pierde ante la marca de Luis Martínez. Se viene Valdés para Ameliano. El disparo, la carrera mala afuera. Tiro de portería, fue Torales el que intentó. ¿Qué le pasa a Ameliano, niño? Y en esta no aprovechó, porque el que se enredó también fue Jiménez en la salida. Una pelota perdida y después se apura un poquito en la definición. El tiro allí alto, lejos afuera. Después de un buen arranque de partido, muchas dudas en la zona defensiva. Coincidentemente se fue Tomás Gutiérrez por lesión. Como que se desacomodó un poquito en la zona defensiva del equipo de Ameliano. Y en 3 minutos recibió 2 goles. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Robilo, que más este donde te indica Jorge. 2 de mayo, 2, Ameliano 0. Hizo seguro, Chaco. Saca la pelota desde el fondo Castro, va recuperando, atención Torales, ataca al equipo de Ameliano con Julio González sobre la mano derecha. El balón para Luis Martínez, retrocede para Paredes, perdió el esférico. Se viene el juvenil Escobar de contra. Atención, 3 del 2 de mayo contra 3 de Ameliano. Perdió tiempo Escobar, ya se va armando la defensa del 2 de mayo. Aunque pica Brian Ayala, se mete Ayala para el cuadro norteño. Va por el tercero del 2 de mayo. Ayala ganó fondo de cancha, coloca centro al área. No pudo Llano y termina sacando Báez. Hubo falta, infracción de Llano sobre Báez, tiro libre para Ameliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Saca desde el fondo de la pelota Rossi. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promociona adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baño, griferías. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Rossi, el arquero uruguayo, y el pelotazo largo que tiene destino a De Valdés, el delantero de Ameliano, que busca el esférico por arriba. Termina sacando con golpe de cabeza Ramírez para el 2 de mayo. La pelota le queda a Domínguez, golpea con el picho. Levanta el esférico ahora Castro sobre el costado izquierdo para Junior Noguera. La marca de Julio González. La pelota de Ferreira con Báez, toca en su campo Ameliano. Saborea los riquísimos jugos Suco ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobre de 2 litros y el pack de 10 litros. Prueba jugo Suco. Luminotinta te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotinta, crecemos juntos. Castro levanta la pelota sobre el costado izquierdo, busca en campo rival. Noguera pide una falta, el árbitro le indica que se levante. Va recuperando la pelota Feliu, pica sobre la banda derecha, tiene panorama. Se mete Feliu para el 2 de mayo, ganó fondo de cancha, va a colocar el centro. Prefiere meter la diagonal y se le termina yendo el balón por línea de fondo. El saque de meta lo va a hacer Rossi para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de
Pequita Dol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Pequita Dol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ganan los de mayo 2-0. Gran frío, oportunidades de NGO hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Paraguayo somos los únicos Fortín. Pásate y hazlo protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Pelota en poder del conjunto visitante de Ameliano. Se apura Luis Martínez. Le va quedando a Paredes el balón sobre costado izquierdo. Va por el descuento. El conjunto dirigido por Pedro Sarabia. Busca por arriba Torales. Alberto Contera tiene el balón. El disparo al arco. La marca de Ramírez. Tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre costado izquierdo le va a pegar Contera. Recuperar la aceite hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la aceite hombre que le da papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero pizza o pizza. Probaste, te gusta. Pita y marca el árbitro del partido. Va Contera, corner sobre el sector izquierdo para Ameliano. Centro. Gol, 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 gol. 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 De Ameliano, de Richard de Torales. Excelente el testazo, el cabezazo. Gran centro del costado izquierdo de Alberto Contera. Se elevó solo Torales. El cabezazo a media altura, poste derecho del arquero Sardín vuela. Era imposible llegar a esa pelota, señores. Se pone a tiro de empate, descuenta en Pedro Juan Caballero la visita. El gol de Torales para Ameliano. Jornada 19, la apertura. 2 de mayo 2, Ameliano 1. Richard Torales de cabeza para Ameliano. Esto sí muestra un poquitito más lo que se estaba presentando en el partido, porque era una ventaja bastante grande, apreciable el 2-0 a favor del 2 de mayo. Algo ya había hecho Ameliano previamente, alguna situación, esa debajo del arco de Contreras sin poder anotar. Aquí se eleva muy bien, buena respuesta aérea en el tiro de esquina a favor del equipo de Ameliano. Cabezazo al poste derecho, voló solo para la foto Servín, descuenta Ameliano. Queda mucho en el partido, se pone atractivo esto, casi en 40 de juego, descontó Ameliano. Momento del gol. 39 minutos, primera etapa. Es pelota para los de mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Rubilo, que más donde estés, indica, corre. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo 2, Ameliano 1. Hizo seguro, Chaco. A las 20, señores, Libertad recibe Nacional. En Concasa empezó tu historia con más soporte y duradera. Acá ladrillos de geogramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tu mamá es todo terreno venir y Mar en mayo por cada compra 500.000 guaraníes. Participas de grandes premios. Mamá todo terreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Gran pase de Contreras, la pelota le va quedando Valdejano, fondo de cancha. Intenta elevar del centro, va Ameliano por el empate con Iván Valdés. Buen pase para Contreras, cabecera del área. Quiere colocar el centro, no tiene ángulo, fue el piso, falta. Falta de Brian Ayala, que le termina empujando allí a Contera. Tiro libre peligroso para el equipo de Ameliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Le va a pegar Contera, va de vuelta por arriba Ameliano. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Petén, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde Los Piños de Lamos en Mendoza, que acopa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Atención que va por el empate el conjunto visitante con Alberto Contreras. Sobre costado izquierdo, tiro libre peligroso que favorece a Ameliano. La orden del juez, venían empujando Báez y Llano dentro del área. Se dilata y ya se están por pegar allí. Báez y el volante Ramírez, tienen que intervenir el juez. Fútbol paralizado. Fútbol ecuatoriano, técnico universitario venció 1-0 a Orense. En el ganador jugó todo el primer tiempo Rodrigo Ruiz Díaz y Milton Maciel ingresó a los 63. Vendrá el tiro libre para la visita. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por 2 artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Va el tiro libre de Contreras, pelota a Lara, cayó Báez, reclama una falta.
árbitro le indica que se levante. El rebote para Maíz. Maíz retrocede todo ahora con Martínez. Martínez jugando para Abel Paredes. Presiona al equipo de Ameliano que quiere empatar. Se equivoca Paredes. La pelota le va quedando a Feliu. Sale Ramírez para el 2 de mayo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos amanecer de Granjero Campo 9. En el Ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados. Redes sociales el Ahorrazo Supermayorista. Entérate los aliados. Reclamaba falta Báez. Me parece que no pasó absolutamente nada. El balón le va quedando a Llano. Llano jugando por abajo en mitad de terreno con Juan Ojeda. Ojeda tocando sobre el costado izquierdo para Castro. Intenta el ataque a Brian Ayala. Retrocede con Llano. Va saliendo los de mayo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidad de 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma, ofertas de cuidado y prevención para tu salud. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. El viernes termina la octava fecha de la intermedia con 2 partidos. Resistencia recibe Fernando de la Mora. Rubio Ñu frente a Independiente de Campo Grande. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. Cerca de los 44, primera etapa en Pedro Juan Caballero, gana local 2 de mayo, 2, Ameliano 1. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La locadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Sparta, un golazo. Levanta la pelota, Julio González en campo rival, va Ameliano, quiere emparejar antes de que termine la primera etapa. Se mete Torres, autor del descuento de Ameliano, buscando el balón sobre la banda derecha. La marca de Castro, pelota a un costado cerca del banderín, lateral para la visita. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol peruano, Cienciano y Universitario empataron 0-0 en el equipo. Crema fue titular y completó todo el compromiso el zaguero paraguayo ex porteño Williams Riveros. Muy bien, está cargando el equipo de Ameliano. Pelota de Julio González para Alberto Contreras. Va a escapar a Torales de cabeza. Contreras no pudo rematar. Despeja la defensa. El rebote para Aldo Maíz. Vuelve a colocar el centro. Saca espectacularmente Castro para el equipo local. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Balbuena con la pelota jugando para el juvenil Escobar. Termina perdiendo la pelota el juvenil Escobar del 2 de mayo. El balón para Valdés. Valdés para Alberto Contreras. Protege el experimentado centrocampista visitante. Va recogiendo el rebote Ramírez. ¿Cuánto va Darío? El neumático es Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Roby Local, Armacete, donde te Silvia corre. 2 de mayo 2, Ameliano 1. Dice seguro, Chaco. Cienciano es el único equipo peruano que ganó un torneo a nivel internacional, Gerardo. Y de la mano del defensor paraguayo Carlos Lugo. ¿Se acuerda de aquel atacante Germán Carti Casal? Sí, señor. Frente a River, la final de Sí, la Copa señor, Sudamericana. con aquel gol de tiro libre de Carlos Lugo en Perú, la vuelta. 3-3 en la ida en el Monumental. Casal. Sí. Y en la Supercopa derrotó al otro grande argentino, Boca Juniors. En la tanda de penales Sí, en señor. Estados Unidos. Así es. ¿Cuántos años pasaron, no? Pelota de Ramírez para el equipo de los de mayo. Ya mismo aclarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides el auténtico choriqueso Chortitzer con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. 3 más, señores. Hasta los 48 Casal. se juega la primera etapa, así que Y de la mano del técnico, ¿se acuerda? Freddy Ternero. Sí, Ternero. Hoy día el- desaparecido. El que le dio el único título a nivel internacional Exacto. al fútbol peruano. Sí, señor. A Cienciano, porque anteriormente lo intentó don Sergio Marcarián con Pedro Garay y compañía en el Sporting Cristal. 97 en la final ante Cruzeiro. Sí, así es. Copa Libertadores. Qué equipazo tenía, que lo eliminó a Racing en semifinales. Señores, volvemos a lo nuestro. Gana el 2 de mayo 2-1. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. En UTI, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a uti.tu.py. Sacando desde el fondo Juan Ojeda, zaguero del conjunto de los de mayo, le va quedando a Llano, Llano juega por abajo para Escobar, se equivoca Escobar, quiere emparejar a Ameliano antes de que termine la primera etapa, 46, casi 47, hasta los 48 esta primera etapa, falta de Feliu, me parece un error de Escobar allí en ir y tarjeta amarilla para Valdés y también para Escobar, el que inició todo fue Escobar. Sí, el delantero, allí algunos roces, estaba cerca Romero, la amarilla para Escobar y para Valdés. Escobar del lado del 2 de mayo, lo mismo para Valdés. En realidad fue Feliu el que fue a hacer la falta, pero Escobar fue a tirarle la pelota allí a Valdés, por eso la incorrección de ambos y la amarilla
Estilo libre para Emiliano. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarla en Spotify. La playlist que puede desaparecer es una advertencia de alguien. Va al centro de Contreras, Valdés de cabeza más lejos afuera. Tiro de portería para los de Mayo. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los Yuar. En Joseph Barber Servicio de Corte y Barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Saca desde el fondo Serdín, señores. Está yendo la primera etapa. De momento ganan los de Mayo 2-1. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota le va quedando a Maíz. Maíz por la derecha. Corre Torales. Avanza el conjunto. Visitante quiere el empate. Se le fue la pelota a Torales. El balón le va quedando a Castro. ¿Qué dice el árbitro? Que no hay tiempo, señores. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Pedro Juan Caballero. Inacordada adelanto, fecha 19 de la apertura. De momento 2 de mayo 2, Ameliano 1. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cepellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Comenzó mejor Ameliano en el desarrollo del partido, pero el que terminó anotando los goles fue el 2 de mayo en esa ráfaga de 24 y 27 minutos. Antes tuvo una jugada clara debajo del arco, se lo perdió el jugador de Ameliano en una buena corrida de Valdés sobre el perfil izquierdo y la llegada de Alberto Contreras. Como a distancia, es cierto, es fácil, uno dice, frente al arco, intentó de primera de aire empujar ese centro, pero la pelota se fue afuera, terminó disparando a medias, nada más ese balón, no de lleno, sino casi como de refilón le dio esa pelota en una chance clara, después de un error en el fondo, un resbalón del defensor Barreto, que después, dicho sea de paso, se fue lesionado, en ese resbalón se lastima la rodilla. Hablando de lesionados, antes el otro central también, Tomás Gutiérrez, se fue lesionado hoy. Dos variantes por lesiones, uno del lado de Ameliano, Tomás Gutiérrez, del lado de 2 de mayo la situación de Barreto. Ingresó Llano por Barreto y de esa manera alguna situación que fue generando el conjunto del 2 de mayo. No sé si por el cambio de Gutiérrez, pero coincidió, justo ingresó el chico Clever Ferreira, alguna desorientación en la zona defensiva del equipo de Ameliano. Y en una ráfaga de 3 minutos, 24 y 27 minutos, anotó Balbuena y luego Junior Noguera los goles para el equipo del 2 de mayo. En una buena jugada de Balbuena con Noguera, un 1-2, intentó sacar esa pelota a Baez, se termina convirtiendo en un casi pase allí dentro del área chica. Y antes de la salida del arquero Rossi, en 24 de partido, llegó el primero para el 2 de mayo. Era mejor hasta esa parte del conjunto visitante. Ameliano estaba haciendo mejor las cosas, pero el que estuvo anotando el primero fue 2 de mayo de los pies de Balbuena en el relato de Jorge Casal. Escuchamos el primer tanto del 2 de mayo. Gol de 2 de mayo está. Gol, 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 gol. 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 Del 2 de mayo. Gol del 2 de mayo. Gol de Enrique. Gol de Balbuena. Enrique Balbuena termina cerrando una gran acción personal de Noguera. Escapó de Maíz, de Martínez. Dejó atrás la cobertura de Abel Paredes. Pisó el área y va a rematar. El disparo llega a pegar en Baez y el rebote le favorece a Balbuena la carrera. Empuja con la pierna derecha. Nada que hacer para Rossi. El gasto del partido a cuenta de Ameliano. El gol para el 2 de mayo. Señores, en el inicio de la fecha 19 de la apertura, en Pedro Juan Caballero gana el local. 2 de mayo 1, Ameliano 0, Enrique Balbuena para el 2 de mayo. Y de esa manera se dio esa primera anotación de Balbuena, buena conexión con Noguera, intento de despeje de Baez. Movió el equipo de Ameliano, presionó, generó una jugada más 2 de mayo, tuvo un tiro libre con mucha rosca que terminó punteando primeramente Noguera. A medias atajó Rossi, terminó cediendo rebote allí
el portero del conjunto de Ameliano, Nicolás Rossi, con la pierna menos hábil, con el pie derecho, en este caso Junior Noguera. Ante ese rebote terminaba convirtiendo el segundo el equipo norteño. En una ráfaga de situaciones, 24 y 27, los dos primeros goles para el 2 de mayo. Vamos a recordar el gol de Junior Noguera. Segundo en camino, vino, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del 2 de mayo, gol del 2 de mayo, gol de Junior, gol de Noguera. Junior Noguera termina empujando la pelota con la pierna derecha. Ahora cómo se durmieron los zagueros de Ameliano, increíble. El centro desde el costado derecho por parte de Brian Ayala. No puede sacar la pelota desde el fondo Ferreira. Dudas de Rossi, al igual que González Ibáez. Bien, gracias, dice Junior Noguera. Empuja la pelota con la pierna derecha cerca del poste diestro de Rossi. Aumenta local, amplía el 2 de mayo. Siempre se hace fuerte allí en Pedro Juan Caballero. Señores, fecha 19 de la apertura, 2 de mayo 2, Ameliano 0, Junior Noguera para el 2 de mayo. Justo en ese tiro libre que desvía Noguera, le pica un poquitito mal antes a Rossi, entonces no logra atenazar esa pelota. Dan el cuerpo, no logra asegurar y de rebote Noguera convertía ese segundo tanto para el equipo del 2 de mayo. Era mucho premio hasta esa parte, cierto, fue contundente, 2 llegadas, pero antes había mostrado a Ameliano que tenía alguna chance de poder generar alguna situación, algún riesgo hacia el arco local. Y ya casi cuando estaba acabando la etapa, en 39 de partido en el primer tiempo, en un tiro de esquina, terminó descontando el equipo de Ameliano. Torales, que fue importante arriba para luchar, para correr, hoy es el único hombre en punta, junto con Valdés, el cierto, pero Valdés es más media punta. El 9 es Torales. De cabeza ante la buena ejecución de Alberto Contreras en el tiro de esquina. A los 39 descontó Ameliano. Va Contreras, córner sobre el sector izquierdo para Ameliano, centro, gol, 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 gol de Ameliano, de Richard de Torales, excelente el testazo, el cabezazo, gran centro del costado izquierdo de Alberto Contreras, se elevó solo Torales, el cabezazo a media altura, poste derecho del arquero Sardín, vuela, era imposible llegar a esa pelota, señores. Se pone a tiro de empate, descuenta en Pedro Juan Caballero la visita. El gol de Torales para Ameliano. Jornada 19 de la apertura. 2 de mayo 2, Ameliano 1. Richard Torales de cabeza para Ameliano. Y así acabó la etapa, esas dos situaciones que lo aprovechó muy bien 2 de mayo, Balbuena y Noguera, descuento. En un partido atractivo que en el comienzo sí se había picado un poco con algunas situaciones en el partido, poca circulación de la pelota, jugadores caídos, justo cayó Gutiérrez, también el propio Barreto, pero igual los goles dieron emociones al partido y por cómo está el rasgo de juego, donde parecería que está un poquito mejor 2 de mayo, si bien también ya lo tuvo de lo suyo Ameliano para el descuento, está un gol nada más allí, se puede poner más que emocionante todo de cara al segundo tiempo. Creo que esta parte está un poquito mejor, repito, el equipo del 2 de mayo que aprovechó esa línea del gol para comenzar a marcar después el segundo, alguna situación más en el descuido también en zona defensiva de Ameliano que se repuso en ese buen comienzo sin poder anotar y ese descuento final de parte de Torales. Creería que alguna variante se puede dar en el segundo tiempo, hasta aquí se dieron 2, pero por situaciones de lesiones. Del lado de 2 de mayo se fue lesionado el central Barreto, ingresó Llano por él, y el otro defensor también que se fue lesionado de Ameliano, primeramente Tomás Gutiérrez, ingresó el juvenil Clever Ferreira, optó por él y no por la experiencia de Patiño, el entrenador, en este caso Pedro Sarabia, para la modificación a lo largo de este primer tiempo y la lesión allí de Tomás Gutiérrez. Igualmente, coincidentemente, los dos equipos perdieron a sus centrales por diversas lesiones. Así acabó esta etapa con la victoria momentánea del conjunto norteño del 2 de mayo ante Ameliano 2-1. Repaso, hoy
Hubo fecha en la intermedia, más que tiene que ver también con el comienzo de esta fecha. Un detalle contigo, Gerardo, para ir conociendo novedades también que tienen que ver con la intermedia y la marcha de la primera división. Bien, correcto. Muchas gracias, Jorge. Exactamente, es para repasar resultados de la intermedia fecha número 9 que arrancó el día de hoy con el triunfo del puntero Recoleta. Le ganó en el Cardiff a 3 de febrero por el marcador de 1-0. Mismo horario, pero en cancha de Sol de América. Estadio Luis Alfonso Yanni, en Villaliza. Ahí Tembetaré ofició de local. Recibió al equipo de la Perla del Sur a Encarnación. Fue triunfo para Tembetaré por la cuenta de 2-1. Con estos triunfos de Recoleta y de Tembetaré, el equipo canario Recoleta es el puntero con 22 y saca diferencia con respecto al segundo. Encarnación 16. Tembetaré trepó de momento a la tercera ubicación con 15 puntos a la espera de lo que puede hacer San Lorenzo en esta fecha. El equipo rayadito de Rubén Maldonado tiene 14 puntos. Más abajo, Carapegua con 13, Fernando de la Mora 11 y Resistencia además del 12 de junio de Villa Ayes con 10 puntos. Darío. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo, 1.600 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, salen $20.000 y más. CNT, el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37 Pero parece a 42 años construyendo contigo. Para el descanso de mamá, juegos Omier Caprice Paraná, cuota 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Lo que dejó la segunda fecha del fútbol argentino. Estudiantes de La Plata, el actual campeón del fútbol de ese país, de local y con goles de Edwin Cetra, el colombiano de penal, y de Javier Correa, le ganó el Deportivo Riestra por el marcador de 2-0. En otro compromiso, en Boedo, San Lorenzo y Lanús empataron 1-1 en el equipo santo. Fueron titulares Iván Leguizamón y Adam Barreiro, además del zaguero colombiano ex Guaraní, Olimpia, zaguero paraguayo José Canale. En Avellaneda, Racing, que sigue en un momento dulce, de local goleó 3-0 a Argentinos Juniors. En el equipo de Gustavo Costas, en Racing, fue titular el atacante ex Sol de América, Cerro Porteño, Libertad de Coritiba de Brasil. Hablamos de Adrián Maravilla Martínez. Y en Argentinos Juniors, en el bicho de la Paternal, arrancó el compromiso. Ariel Gamarra, ingresó en la segunda parte Juan José Cardoso. Y en otro lance, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Tigre empataron 1-1 en el Canalla. En Rosario Central ingresó en la segunda parte Alan Rodríguez. Quedó en la banca de suplentes Giovanni Bogado. Por su parte, en el conjunto de Victoria, en Tigre, fue titular el atacante compatriota ex Sportivo Luqueño, Defensa y Justicia, entre otros. Hablamos de Blas Armoa. De momento, en el fútbol argentino es puntero River. Son punteros River, Talleres de Ramón Sosa, de Matías Galarza y de Blas Riveros. Además, de Estudiantes de La Plata. Estos tres equipos están con 6 puntos cada uno. Los martes en Farmacia Catedral hasta 35% de descuento en todas las categorías y 5% de reintegro con pagos vía QR con tarjetas crédito Sudameris. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunica al WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Tacomer Automotriz. Hoy se completa la segunda fecha del fútbol argentino. A las 19 horas, en poco menos de media hora, arrancará el compromiso en Liniers. El actual vicecampeón, el subcampeón del fútbol de ese país, Vélez, ante Newell's. En el equipo de Liniers estará el ex Cerro Porteño. Hablamos de Claudio Aquino, por su parte, en el leproso. En Newell's, el zaguero paraguayo Víctor Gustavo Velázquez. 19 horas, el arranque del compromiso entre Vélez y Newell's Boys de Rosario. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros, Banco. Crece desde la raíz. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección de vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. De Argentina pasamos directamente, hacemos escala hasta el fútbol chileno, porque Huachipato de local cayó ante el Audax italiano por la cuenta
de 1-0 en el equipo de Javier Sanguinetti. Hablamos de Huachipato, el equipo que perdió 1-0 ante el Audax italiano, fue titular. El atacante paraguayo ex nacional Cris Martínez. Carga Supra Titi Pata mantiene limpios los inductores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz, de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. Permanecemos en el fútbol chileno porque Colo-Colo, el cacique chileno, próximo rival de Cerro Porteño en Copa Libertadores en la última fecha del Grupo A, el día domingo, le ganó a Palestino por el marcador de 2-0. El primer tanto para Colo-Colo lo hizo el ex Olimpia, Guillermo Paiva, y en Palestino jugó el compromiso el futbolista Junior Marabel. En otro lance, Ñublense y O'Higgins de Rancagua empataron 2-2 en el equipo de O'Higgins. El atacante paraguayo Arnaldo Castillo ingresó en la segunda parte al minuto 66. Y nosotros que retornamos hasta los compañeros porque en instantes se viene la segunda parte. El Gallo Norteño 2 de mayo le gana a Meliano por 2-1. Adelante Jorge Casal. Gracias Gerardo. Hablando del Gallo Norteño, todavía no retornaron al campo de juego los futbolistas dirigidos por Jiménez. Ahora sí, va regresando el equipo del 2 de mayo que está ganando 2-1. Hace cuestión de 5 minutos atrás ya está la dotación completa de Ameliano dentro del terreno, esperando el retorno del cuadro local. Ya está el árbitro Romero, está por ingresar Alejandro Zamudio. Va a ser la segunda variante en el conjunto de Ameliano. Los dos equipos dentro del terreno. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Alejandro Zamudio, camiseta 10, se retira el juvenil Alex Servián. El segundo cambio en el conjunto de Ameliano. Señores, todo listo, todo ok. Simplemente se espera la orden del árbitro. Va a comenzar la etapa complementaria. De momento gana el 2 de mayo, por ahora 2-1. De fondo con Diego Iván, con Ricardo, con Germán y todos los compañeros. Libertad recibiendo al conjunto de Nacional en esta jornada de adelanto de la apertura. La orden del juez, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota de Llano en la salida para el conjunto del 2 de mayo, descargando por la izquierda. Allí va corriendo, metiéndose en campo rival. Busca a Brian Ayala. Saca Maíz, pelota a un costado lateral en ataque para el equipo norteño. Ingresa a www.apostado.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Levanta la pelota Castro, el balón le va quedando a Llano. Llano sobre costado izquierdo, encara y escapa de la marca de Alberto Contreras. La pelota le va quedando a Ramírez sobre la banda derecha. Pelota para el lateral. Hablamos de Feliu. Feliu juega por el medio para Domínguez. Toca en su terreno el 2 de mayo. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemía. Acceso sur, Casi Perpetuo Socorro. Ñemby. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota de Brian Ayala jugando para Castro. Obligado a retroceder ante la presión de Alejandro Zamudio. El balón para Juan Ojeda. Ojeda por el medio para Domínguez. Domínguez aplica el freno. Tocando la pelota sobre la banda derecha. La pelota le va quedando Ramírez. Ramírez pone el balón sobre la derecha. Allí se muestra con la pelota Ojeda. Busca la salida del equipo norteño. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participas de la forma 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechu Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Falta sobre Julio González. Infracción de Brian Ayala. El árbitro la advierte al volante izquierdo del 2 de mayo. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Meliano. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py. La Ferrer se acerca a Bosque Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Agiliza la salida desde el fondo Clever Ferreira, el joven zaguero de Ameliano. Pelotazo largo, gana por arriba Torales, intenta jugar con Valdés. Marca y saca desde el fondo Filiu para el equipo norteño. La pelota de Domínguez cruzó mitad de terreno, instalándose en patio enemigo. Balón para Balbuena, falta. Báez se tomó con Balbuena. Me parece que lo va a amonestar el árbitro del partido a Báez, que pide disculpas. Balbuena sentido en el piso, tiro libre para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Chevrolet 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Es tiro libre para el 2 de mayo. Gran feria de oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez, con el pacto de confianza NGO. Probaste el pacto, tiene que te alegra con pomelo, es paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate de hacer un protegido, tener beneficios y
inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tiro libre que corresponde al conjunto de los de Mayo, que gana 2-1 en campo enemigo. El tiro libre, Domínguez, en realidad un pase corto para Llano. Llano controla la pelota cerca del medio. Descarga fútbol por la izquierda. Frena con el pecho Castro. El mano a mano con el recién ingresado Zamudio. La pelota para Balbuena. Saca Julio González. Balón para Maíz en mitad de terreno. Pierde ante la marca de Ramírez. Intenta el tercero el 2 de Mayo. Decir bienestar y certeza exige Paco. Más de 40 años llevando energía al país. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy PY. Es tiro libre en ataque para el cuadro Pedro Juanino. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito público, organización Centro Industrial de Billetero y 2, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria. Vino el tiro libre para Castro. No puede controlar Castro. Saca Zamudio. Va recogiendo Juan Ojeda. El rebote le queda a Brian Ayala. Va el 2 de Mayo que quiere el tercero. La pelota de Castro sobre costado izquierdo. Buen pase para Llano. Deja seguir. Atención para Domínguez. Domínguez cerca de la media luna. No tiene ángulo. Le queda Noguera. Pisó el área. Va a rematar. Cayó. Falta allí en las puertas del área a favor del 2 de Mayo. Comenzó con todo el equipo local. Amonestado Ferreira. Otro más en el conjunto de Ameliano. El cuarto amonestado en la visita. Fue y lo encaró allí en esa jugada Noguera después de un buen control. Y cuando se quería sacar la marca, allí el defensor extiende la pierna del juvenil zaguero. Hablamos de Clever Ferreira. Recibió la tarjeta allí el jugador de Ameliano. Tiro libre peligroso para el 2 de Mayo. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. La promoción más esperada de Comes y Par Crédito Ordinario con tasa 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comes y Par, tu mejor opción. Ojo que Brian Ayala tiene buena pegada con la zurda. Quiere el tercero el 2 de Mayo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Rugby Local. Armas donde te indica con 2 de Mayo, 2 Ameliano 1. Y su seguro Chaco. Se tiene mucha confianza Brian Ayala. Por lo general suele rematar fuerte. Apunta Ayala, son 2, 4, 6, 7. En la barrera más el tradicional gusanito, como le suelen decir ahora. Sí, se lanzó y se tiró allí una especie de gusanito, si no me equivoco. A ver quién es que se tiró. Maíz, Aldo Maíz está allí por detrás de la barrera. Le va a pegar allá la atención, puede estar el tercero, va Brian, tira, barrera. El rebote le va quedando a Llano, saca Martínez para Meliano. Repasando que mañana 14:30 horas en Villa Elisa, Sudamérica, enfrentará a Tacuero y pitará Juan López y en el bar Juan Gabriel Benítez. Pelota a la salida para los de Mayo. Olvídate los metales oxidados, aplica convertir y dejarlos como nuevos, sin permeabilizar, repararse y ya proteger tu casa con Sica queda bien. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Gerardo, hoy ganó Recoleta, se frenó Encarnación. Con esto, ¿cuánto de ventaja ya está sacando Recoleta Encarnación ahora en la tabla? 6 puntos. 6 puntos. Sí, Sí, ¿y sí. el tercero? El tercero tiene Tempetoré 15 ahora. Ah, tercero A la espera de lo que haga San Lorenzo, que tiene 14. Correcto, se va allí de a poquito escapando el equipo canario. Hablando de escapar, va Domínguez, falta, tiro libre para los de Mayo. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre que le da pasa. Hasta aquí no reacciona Meliano, mucho mejor el 2 de Mayo que está cerca del tercero. Tiro libre en ataque, costado izquierdo, le pega Ayala. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo, teja, gramos, cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Atención con este tiro libre, 2 la barrera, le va a pegar Junior Noguera, finalmente Brian Ayala, coloca centro, vino, sacó el arquero, el rebote. Martínez termina sacando la pelota de un costado, lateral cerca del banderín para el equipo norteño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el tercero el 2 de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido Ceballala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Feliu tiene la pelota sobre la banda derecha, cerca del área. Carga el equipo de Felipe Jiménez el 2 de Mayo. La pelota de Llano, de espaldas al arco, como una especie de pivot de fútbol de salón. Juega por bajo, atención, pica sobre la derecha Nogueira. Encara Nogueira.
Nogueira, mete la diagonal, la marca de Martínez. El rebote le favorece a Maíz, saca como puede el volante de Ameliano. Recoge el rebote y se viene de vuelta Domínguez para los de Mayo. Gran feria de oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez con el pacto de confianza. NGO, probaste el pack Fortín etiqueta negra con bomba. Los paraguayos sabor único Sportín. Pasate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegida. Recoleta superó 1-0 el 3 de febrero. Tembetarí en Villaliza le ganó 2-1. Encarnación, jornada 8 de la intermedia. Tu mamá es todo terreno Benier y Marg en mayo porque compra 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá todo terreno en y Marg, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Carga Nogueira, vino al tercero el disparo. Bloquea bien Luis Martínez. Insiste el conjunto del 2 de mayo. No puede salir increíblemente Ameliano. Totalmente asediado. El conjunto de Sarabia que en esta respira del asedio. La pelota le va quedando para ahora Abel Paredes. Se viene de contra Ameliano. Pelotazo largo de Paredes. Saca de cabeza Ramírez para el 2 de mayo. En esta segunda etapa es todo 2 de mayo que quiere el tercero. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota le va quedando a Zamudio. Zamudio juega para Alberto Contreras. Va Zamudio sobre la banda derecha. Aplica el freno. Tiene la pelota el 10 de Ameliano. Tocando para Maíz. Maíz controla, pisa, encara y escapa de la marca Avellano. Metió la diagonal. Maíz pisó el área. Viene el empate, el disparo a las manos. A las manos del arquero Servín. Fue perdiendo velocidad y por eso aprovecha Servín para quedarse con la pelota, niño. Sí, fue perdiendo fuerza allí dentro del área, reclamaban un empujón, pero no, terminó cayendo solo en ese movimiento por derecha. La situación, la generación de la jugada en el ataque del conjunto de Ameliano, que cada tanto busca generar igualmente una situación de riesgo hacia el arco del 2 de mayo, pero de los dos, el que está levemente mejor nuevamente es 2 de mayo, que está arriba en el marcador 2-1. Reporte de sintonía, un saludo para el amigo Víctor en la zona de Pedroso. Él es vecino de Brian Ayala, hinchas fanáticos del 16 de agosto allí en Pedroso, Ipacaray. Justamente va Ayala, mete la diagonal, pisó Lara, no pudo rematar, saca Ferreira de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, que las bases de donde que se indica gol. 2 de mayo, 2, Ameliano 1. Hizo seguro, saco. Y la orden de Jiménez era salir a buscar con todo el tercero y después esperar porque hasta aquí es el 2 de mayo el que lo asedia Ameliano. Sí, es 2 de mayo el que sigue allí a pesar de que sobre el final casi de la etapa había descontado a Ameliano, a no relajarse, a seguir buscando uno más a ver qué pasa en esta. Va Castro, controla, coloca centro, pega en Baez, el rebote le queda a Nogueira, con Ayala, falta de Zamudio, la cabecera del área, peligroso, tiro libre para los de mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Alamos, importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, BY. Con Rombo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo toda una vida con vos. Amigos son los amigos, dicen algunos allí en la zona de Pedroso justamente. Tiro libre que corresponde al equipo de los Mayos. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Aquí nuevo espíritu de compañerismo. Llegó tarde el central a la falta allí. Se terminan recriminando uno al otro. Tiro libre peligroso a favor del equipo norteño. A ver si hace bien en esta. ¿Quién está ahí? Domínguez, Javier Domínguez y también Ayala. Estilo libre para los de mayo. En el ahorrazo encontrás todo lo que juegas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va Ayala el pase corto para Domínguez. Ayala y al centro cayó Castro. No hay falta. Reclaman un empujón. El árbitro que está cerca deja seguir. La pelota le va quedando a Feliu. Se mete, deja atrás la marca de Martínez. Lo persigue Martínez a Feliu. Pico larga, termina despejando Paredes para Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol uruguayo Nacional de visita le ganó al Deportivo Maldonado por el marcador de 2-0 en el equipo bolso de Nacional. Titulares Gabriel Báez, Antonio Galeano y Federico Santander. Pisamos 12 de la etapa complementaria, falta de Zamudio. Es la tercera falta que comete Zamudio desde que ingresó el volante ofensivo de Ameliano. Le pega Ramírez, tiro libre para los de Mayo. Hoy martes en Punto Farma tenés 30% de descuento con tarjeta de crédito y te doy 35% si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% Vino pasión. el tiro libre, pelota de Ramírez. Ramírez para Ojeda, otra vez para Ramírez sobre la zona derecha. Tocando por el medio para Domínguez. Ante la marca, ante la persecución de Martínez. Zafa bien Domínguez. Elimina también la cobertura de Valdés. Frena la marcha ahora Domínguez por el medio para Llano. Toca en su terreno el equipo norteño. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitaro utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no hectárea, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La notadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 3 partidos mañana en la persecución de esta jornada 19 de la apertura, 14:30 en Villa Elisa, Sol de América, Tacuarí. 17:30 Defensores del Chaco, Luqueño Olimpia, a las 20 en la Nueva Olla, Cerro Guaraní. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Zamudio se arroja, quedó golpeado, no alcanza el 10 de Ameliano. La pelota de Brian Ayala, Ayala jugando por bajo, sobre costado izquierdo para Junior Nogueira. Pelotazo largo para Balbuena, de espaldas al arco. Lanza el balón sobre la banda derecha, iba corriendo y metiendo la diagonal el juvenil Escobar. Escobar para Balbuena, otra vez para Escobar. Deja correr con Domínguez. Domínguez en campo rival, se aproxima al área. La pelota para Nogueira, Nogueira punta. Descarga fútbol por la izquierda para Brian Ayala. Ayala va a elevar el centro. La marca de Julio González. Se lo impide Ayala. El balón para Llano. Busca el tercero del equipo del 2 de mayo. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va Llano, carga, atención, Noguera. Otra vez con Llano, el balón le va quedando a Domínguez. Sí, niño. Y todo Ameliano en su campo, defendiéndose. El que tiene la pelota, el que busca algún espacio es salir el equipo del 2 de mayo. Parecería que el equipo que está ganando es Ameliano, porque los 11 defendiéndose buscando alguna contra. Y se viene justamente Torales de contra. Sale el arquero. Atento Serín con un líbero. Saca el balón a un costado cerca del banderín lateral para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. De momento, victoria del 2 de mayo 2-1. Así mejoras naftas de Shell con tecnología de control y suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. En UTIP 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a uti.tu.py. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Romelo, cada base de 2 desde 2 de mayo 2, Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. Es pelota para la visita que va por el descuento. Atención, está indicando algo el árbitro del partido. Levanta, centro, Martínez, pelota al área del 2 de mayo. Despeja Castro de cabeza. El rebote le va quedando otra vez a Luis Martínez. Manda para atrás donde se queda Báez con el esférico. Pifia al zaguero. Va recogiendo Escobar. Golpeando con el pincho. Lo persigue Valdés. Encaró, escapó Escobar. Falta. No dice el juez que le indica que se levanta Escobar. Saca Báez para el equipo de Ameliano. Brasil Serie B se hará con el Pollo Recalde de arranque. Igual 0-0 ante Operario. Un saludo para Julio Veloso en sintonía desde la ciudad de Luque. Muy bien, atención con esta, porque terminó cometiendo una dura falta. Escobar, que tiene tarjeta, él sabe y como que mira el pasto esperando que el árbitro no le saque la tarjeta. Si le saca la tarjeta amarilla, lo va a echar. Vamos a ver la reiteración. Primeramente recibe la falta Escobar. Y una vez que Escobar recibe la falta, va y pega. Como buscando alguna revancha. Primero le tiran el cuerpo a Escobar y él después se barre. Por eso Domínguez le dice tranquilo, tranquilo al juvenil Escobar, que en la anterior recibió y quiso ir como a cobrar la situación. Casi se fue expulsado. Me parece que ya es candidato al cambio el chico Escobar. Estilo libre para Ameliano. Sin Lais no hay partido. La clásica 75 gramos queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin Lais no hay partido. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1. Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Leo Villaga 33 y camiseta 8 Silvio Torales. Los dos que ingresan. Uno de los que se va es Alberto Contreras. Vamos a ver el otro que se retira. Leonardo Villagra entonces por Contreras. Y vamos a ver Silvio Torales, camiseta 8, porque él ingresó. Se fue Luis Martínez. Torales por Martínez. Allí están los cambios en el equipo de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellala 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, era necesario realmente las variantes de Sarabia, porque hasta aquí no ha mejorado en nada
con Zamudio en este segundo tiempo el conjunto de Meliano, Niño. Hasta aquí un solo cambio de lado del 2 de mayo por lesión, lo de Barreto que se fue. Y después sí, Ameliano que necesita, ya hizo 4 modificaciones, de los cuales uno también fue por lesión. La lesión de Gutiérrez, ingresó allí Clever Ferreira. Gana el equipo norteño 2-1. Gran feria de oportunidades de NG, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez con el pack de confianza NGO. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. Porque a mi profe le dice Aldo Maíz, el árbitro del partido. Habla Romero. Falta de Aldo Maíz sobre Brian Ayala, que se va reponiendo tiro libre en su campo para el 2 de mayo. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyala en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control of You Are. Señores, se vendrán, decía el niño que hasta aquí no modificaba el conjunto norteño. Prepara 2 cambios el 2 de mayo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Oficial. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda. Cuento comercial, economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Marcos Gaona es el 20. Ingresa Marcos Gaona y el otro es Elías Alfonso. Camiseta 7, 2 que ingresan al equipo del 2 de mayo, 7, Elías Alfonso. Te digo lo que se fueron, niños. Marcos Gaona. Se fueron Brian Ayala y el juvenil Escobar, que ya estaba allí al borde. Ya estaba en capilla allí con la tarjeta. Entonces se fue Escobar y también Brian Ayala para que ingresen Elías Alfonso y Marcos Gaona. Muy bien, gana el conjunto norteño 2-1. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Castro tiene la pelota para el cuadro norteño, que ya tuvo varias chances de convertir el tercero. La pelota le va quedando en el fondo a Juan Gaona. Gaona levanta la pelota como puede. Falta. ¿O qué dice el árbitro? Posición adelantada. Todo anulado, señores. Tiro libre en su terreno. Tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano. Este domingo 1.600 millones en premios. Una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Salen $20,000 y más. En el tiempo de cambiar está en tus manos. Se pone hoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Namora, esquina Morquio. Ferropar a 42 años construyendo contigo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la más estético desde Silvia. 2 de mayo 2, Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro de portería para los de mayo. Una mamá Go merece premios Go por la compra mínima de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiar. Intenta meterse sobre la zona derecha. Torales, autor del descuento para Meliano. Pierde ante la marca de Ramírez. Ramírez pone el balón sobre la banda derecha. Allí se queda Juan Ojeda con el balón. Ojeda tocando para el recién ingresado Elías Alfonso. Perdió el esférico. Atención, va cargando Silvio Torales. Falta sobre Leonardo Villagra. Tiro libre peligroso cerca del área para el equipo de Meliano. Fútbol ecuatoriano, fecha número 13. Aucas y U Católica de Quito empataron por 2-2 en el equipo local. Jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo ex nacional Carlos Rolón. Le pega la pelota a Torales. Busca la paridad por arriba la visita. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Impulsa tu empresa con Bancopp. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancopp crece desde la raíz. Le pega la pelota, atención, va Paredes con la zurda al centro, el testazo equivocado de Báez. Logra evitar el córner el arquero, aunque todo está anulado, banderina arriba. Posición adelantada de Báez, tiro libre para los de mayo. Ante Corte Energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Lumo, conocer la nueva colección de vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lumo PY. Lumo, vistiendo caballeros desde 1981. Esta fecha 19 va a terminar el jueves con el partido en Santísima Trinidad, 19:30. Trinidense frente a General Caballero. Fútbol peruano, fecha número 16. Alianza Atlético con el atacante paraguayo Adrián Fernández en todo el compromiso de visita. Cayó ante los Chancas 2-0. Saca Servín desde el fondo para los de mayo. Carga su Pratit y Pata, mantiene limpio los indicadores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Paredes tiene la pelota, despeja con la zurda, va por arriba. Torales, atención, intenta el conjunto norteño con la presencia de Elías Alfonso. Pierde ante la marca de Silvio Torales. Va picando Torales, es Richard de Silvio Torales a Richard Torales. Richard Torales sobre la derecha, ganó fondo de cancha al centro.
Pegue la pelota en la pierna de Juan Ojeda. Tiro de esquina que corresponde a Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Le va a felicidad. pegar Silvio Torales. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula Caja Mutual. Ingresa a www.mutual.le, aposta a ganarlo, cambia todo. El famoso Ollilla o para el juvenil Escobar, sí. ¿Qué hiciste en el anterior? Porque por eso el cambio se percata Felipe Jiménez que se podía en cualquier momento. Ya tenía amarilla y fue a dar una patadita después de una falta donde no le sancionaron. Allí se fue a revolución el chico y está bien que le llame la atención a este tipo de casos el entrenador. Algunos sí iba a decir es para que lo hagan en el vestuario y no al salir de la cancha, que justo le tomó la cámara allí. Se viene de contra Gaona. Le pegó lejos afuera. Salida rápida del 2 de mayo. Mal el disparo de Gaona. Tiro de portería que corresponde a Meliano. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San José de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcción especial. Que hace distribuidor autorizado, cemento Alumí. Acceso a su casi perpetuo socorro, Ñembe. La pelota le va quedando a Richard Torales sobre la zona derecha. Va el conjunto de Meliano que quiere el empate. Pica bien por derecha. Lo persigue Llano. Viene a colaborar Castro en defensa. Pelota a un costado cerca del banderín lateral. Me parece que era para Meliano. ¿Cómo se enoja Richard Torales allí con el asistente Sosa? Sí, niño. Sí, se enoja. Tenemos ya canal abierto, depende de los muchachos. Si por allí ya está confirmado Libertad, si por ahí está confirmado Nacional, Germán Tirner, Dieguito Rubín, ya tienen canal abierto. Depende de ustedes si ya hay alineación o no confirmadas de las formaciones tanto de Libertad y Nacional. Se viene un atractivo partido en la Huerta. Cualquier cosita ya pueden ir pasando los equipos si así están o no confirmados las formaciones. Pelota para el equipo de Meliano. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participás de la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cayó Silvio Torales, le reclama otra vez al asistente Cristian Sosa. Deja seguir el árbitro del partido a instancia del juez de rayas. Pelota en su campo. Salida para el 2 de mayo. Pecho nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. ¿En cuál llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas? Ingresa a koala.com.be. Elías Alfonso baja la pelota para Feliu sobre la zona derecha. Tiene panorama Feliu, aunque nos apura. Controla Feliu, aplica el freno. Descargando por el medio. La pelota le va quedando a Domínguez. Domínguez lanza para Llano. Llano de espaldas al arco. Toca. Atención para Elías Alfonso. El balón sobre la zona derecha para Domínguez. Domínguez cerca. Lo tira Feliu. Pico Feliu. Puede estar el tercero al centro. Al área. No había mano. Reclama los del 2 de mayo. No dice el árbitro que deja seguir. Intenta Zamudio el contragolpe. Perdió la pelota. Le queda Llano. Puede estar el tercero del 2 de mayo. Llano se equivoca. Estaba pidiendo Gaona la pelota, se apresuró Llano. Sigue desperdiciando contragolpes el equipo norteño, niño. Sí, fue bueno el anterior con velocidad sobre el sector derecho. El centro de Alfonso que ingresó bastante rápido picante sobre el sector derecho. Pero le dice el árbitro de Romero, esperen, porque me parece que se va a analizar la otra acción en donde se vino el centro y parecía que rozaban el brazo del hombre de Ameliano. Habrá que ver si era dentro o fuera del área. Y después fue a recuperar nuevamente, ya no se terminó equivocando. Creo que hay una revisión de un posible penal a favor del 2 de mayo, porque por lo menos parecía mano del jugador de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubilo, que no sé si con este 2 de mayo, 2 Ameliano, 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. La de Paredes, niño. Sí, pero no llega a tocar, al parecer no toca. Hace el gesto técnico, pero no toca. Hace un movimiento allí con el brazo, pero no toca al parecer Paredes. Señores, hay chequeo VAR. Me parece que no va a ser penal para el equipo norteño que sigue ganando 2-1. Más de Perú, Carlos Manucci y César Vallejo empataron 0-0 en el local. Jugó todo el partido Gustavo Viera. Ángel Benítez entró a los 59 y en la visita no tuvo minutos en campo Edgar Pájaro Que Benítez. siga el fútbol, dice el árbitro. Ahí va Paredes, el disparo. Cruza bien la marca, sacando por duramente Juan Ojeda. Casi lo empata Paredes, tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Justamente le va a pegar Abel Paredes, tiro de esquina para la visita. La Ferencia cerca Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casero Ramón Gómez Caballero, así de cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Decir bienestar y certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Le pega Zamudio, tiro de esquina para la visita. En Energy carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate de la promo en Energy PY. A todo ponerle Bistón y para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor, Bistón y pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.be.
Pereira. Va el córner de Paredes, pelota arriba, no llega nadie. Intentó Leonardo Villagra, balón a un costado, saque lateral en su terreno para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, habilitado CBT, 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, la salida por intermedio de Castro del costado izquierdo para el conjunto local. Gaona mete la cabeza. El balón en mitad de terreno en poder de Aldo Maíz. Maíz juega cerca del área. Va corriendo Valdés, ataca a Meliano. Valdés se mete, apunta, no puede rematar. Determina sacando el balón desde el fondo. Domínguez busca la salida del 2 de mayo. Gran feria de oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Pruébate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguayo Sabor Único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Juan Ojeda tiene el control de la pelota, no se apura, retrocede ahora con Servín, saca al arquero del 2 de mayo, pelotazo largo sobre la banda derecha para Elías Alfonso, pierde ante la presencia de Silvio Torales, vuelve a recuperar en el rebote el volante ofensivo Alfonso del conjunto de los de mayo, la pelota pega en Silvio Torales, saque de manos en ataque para los de mayo. Para instalar tu industria, depósito para Organización Centro Industrial de Billetuno y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Vendrán 2 cambios en el equipo de los de mayo. Si sos socio de Comes y Par, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se viene Argüello, camiseta 10 y el otro es Zárate, camiseta 9, el experimentado Zárate. 2 modificaciones del lado de Pedro Juan Caballero, Argüello y Zárate. Veremos por quién ingresa el 10. Argüello, Víctor Argüello a la cancha y se va Junior Noguera. Argüello por Noguera. Y la otra modificación del ingreso es Zárate, camiseta 9 y se fue uno de los autores de los goles. Hablamos de Valbuena, se retiró Valbuena. Se fueron los goleadores porque también hizo el segundo Noguera. Los goleadores abandonan el campo de juego en el 2 de mayo. Gana el local 2-1. Crystal House, cuartos en la colocación de vidrios templados de la mirada y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Elías Alfonso se mete, atención, cerca del área. Juega para Zárate en su primer contacto con la pelota. El 9, el experimentado del 2 de mayo, cerca del área. El balón para Llano. Llano retrocede con Domínguez. Va a insistir el 2 de mayo que quiere liquidar el pleito. Se mete Domínguez sobre la zona derecha, centro. Pega la pelota en la pierna a De Paredes, saca de costado en ofensiva para el equipo local. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griperías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Ruby Local, almacén que donde te indica Gor. 2 de mayo 2, Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Recordando, señores, a las 20 con Diego Iván, con Ricardo, con Germán y todos los compañeros. Libertad recibe a Nacional, pita Juan Gabriel Benítez en el bar de Ardis López. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros pizza o pizza. Probaste, te gusta. 14:30 mañana Sol de América, Tacuarí en Villalice. 17:30 en el Defensores del Chaco, Luqueño Olimpia. A las 20 la Nueva Olla, Cerro Porteño Guaraní. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera que a ladrillo, tejo, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tu mamá es todo terreno, venía a Nerimar y en mayo porque a comprar 500.000 guaraníes, participas de grandes premios. Mamá, todo terreno en Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Intenta Baez por arriba para el equipo de Ameliano. El testazo, atento el arquero. Se queda Servín con la pelota buscando la salida el 2 de mayo. Sostiene el triunfo el equipo de Felipe Jiménez. Gana el 2 de mayo 2-1. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco de Primavera Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. La pelota de Elías Alfonso. Alfonso sobre la zona derecha. Retrocede todo con Feliu. Feliu que prácticamente no se proyectó en este segundo tiempo. Juega por abajo para Gaona. Va al 10 Argüello. Toma contacto con la pelota. Se equivoca. Se le va la pelota a un costado lateral en su terreno para el conjunto de Ameliano. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Petecta, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Desde los viñedos de la Mazo Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad que verdura, representa, distribuye frutos
Alimentos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. La pelota otra vez del 10 de Argüello. Pelea el mano a mano con Baez. Argüello. Baez cruza la marca. Balón a un costado cerca del banderín lateral que corresponde a los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El jueves se cierra esta fecha 19 de la apertura en Santísima Trinidad, 19:30, Trinidense General Caballero. En Bolivia, Guavirá con Milciades, Portillo titular igualó 1-1 ante Aurora de Sergio Orteman con los paraguayos David Robles y Nelson Amarilla. Se mete de vuelta Argüello, marca Paredes y Niño. Aprovechando, ¿cómo le van la tabla del torneo allí? ¿Cómo está el equipo de Orteman? Para mirar un poquito. A ver, Aurora, te digo, Jorge, se encuentra en el puesto número 7 de momento. 7 de 4. 7 con 5 puntos. 5 puntos. Hasta aquí la competencia. ¿Y cuántos equipos en la primera Bolivia? Recordame, Davidito. 2 equipos en total. Davidito, escúchale bien, Davidito aquí. 12 Sí, así es, 7 de 12. Posición 7 entonces en la actualidad para la Aurora. Muy bien, la salida. Atención que se mete Zamudio, pica sobre la zona derecha. Zamudio se metió en diagonal. No pudo escapar de la marca de Ramírez. Como le reclama Torales que estaba solo. Falta de Gaona sobre Julio González. Tiro libre para Meliano. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por 2 artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Error de Gaona que le terminó regalando esa pelota a González. Tiro libre que corresponde, atención, le va a pegar Paredes, va por arriba el equipo de Meliano. Pollo fresco 5 kilos, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amanecer de Granjero de Campo 9. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de banco. Aguardame que Torales tiene el empate, vino. Cruza oportunamente la marca. Alfonso mete la pierna derecha. Era gol de Richard Torales, el bombazo con la derecha. Marca Alfonso, tiro de esquina que corresponde a Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Justito apareció ayer, hombre, el 2 de mayo porque estaba descuidado. Torales metió la pierna, casi el empate. A ver qué pasa en esta. Va Torales de vuelta, Ferreira de cabeza, salvo el arquero. Salvó Cerdín, que bien se elevó, señores. Ferreira termina salvando Cerdín. Situaciones claras para el equipo de Meliano, Niño. Derechazo de Torales, ahora el cabezazo allí bajo, donde saca muy bien Carlos Servín. Comienza a sufrir un poquito el 2 de mayo. Va con todo ahora Ameliano en búsqueda de la paridad. Aquí tiene una falta peligrosa en 3/4 de cancha. Tiro libre a favor de Ameliano, que va a cargar nuevamente en el área buscando el empate. Pelota en ataque para Meliano. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, @el ahorrazo, supermayorista, entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Apela el juego aéreo el equipo de Sarabia. Vendrá el tiro libre de Paredes para Meliano. En Punto Farma, ofertas de cuidado y prevención para tu salud. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itaguazú, que hace para toda la vida los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica y Itaguazú, 100% pasión. Va al centro de Paredes, la marca en el fondo por parte de Juan Ojeda, sacando de cabeza, saque de manos en su terreno para los de Mayo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Roby Loca, la más exitosa de Jaco. De momento 2 de mayo, 2 a Meliano, 1. Eso seguro, Chaco. Monumental. En la intermedia Recoleta, el puntero le ganó 1-0 al 3 de febrero. Tembetarí le ganó 2-1 Encarnación. En los superpilotos Alex Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no evitar acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Julio González mete la cabeza, va con todo a Meliano. Ataca al equipo de Sarabia que quiere el empate, la marca por parte de Domínguez y Niño. Se desinfló el 2 de mayo en esta parte del juego. Hace unos 5 minutos aproximadamente mejoró un poquito Meliano con los cambios. Los cambios no le vinieron muy bien al 2 de mayo. Igual sigue la ventaja de 2-1, pero a ver qué pasa en estos 15 minutos finales. Quedan 10 para el cierre, pero creería que 4-5 para que acabe esto. Cuando se viene Juan Jiménez a la cancha, camiseta 15, Juan Jiménez en el equipo de Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Se fue Valdés, Juan Jiménez por Valdés, la modificación del lado Ameliano. Es el último cambio del equipo de Sarabia que quiere empatarlo en Pedro Juan Caballero. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. En supermercados estos precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Se va metiendo Zamudio sobre la zona derecha. Zamudio coloca centro, la marca de Castro, la salida.
Mil empeños frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo aclarazo y pasó por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti. Chorti Vico, la garantía de la cooperativa Chorticher. Repito, si los compañeros ya están atentos para Libertad y Nacional, pueden pasar los equipos justito. Allí ya estamos pidiendo porque creo que los equipos estarán allí ya confirmados. Se viene y promete un partido más que atractivo. Libertad Nacional. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? Saludo también para los compañeros y para la audiencia de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental AM 1080. Es así, ya estamos aquí instalados en el estadio La Huerta para presenciar el partido entre Libertad y Nacional. Las alineaciones totalmente confirmadas. Libertad forma con Rodrigo Morini. Aguardame un ratito, Germán. Atención, va el 2 de mayo. No puede Alfonso. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán, adelante. Libertad forma con Rodrigo Morini en portería. Defensa Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa. Media cancha, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero y Rubén Lescano. Como extremos, a un lado Iván Franco, al otro el sub-19 Rodrigo Villalba. Y como referencia en ataque el capitán Roque Santa Cruz. Nacional forma con Anthony Silva, capitán de equipo en el arco. Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Brian Blasi y Daniel Rivas en defensa. Media cancha, 3 volantes. Alan Gómez, Juan Fernando Alfaro y Leandro Mesa. En ataque juegan el Jordan Santa Cruz, Diego Caballero y Diego Duarte. Así se presenta Víctor Verday con Nacional aquí en La Huerta, Jorge. Hasta aquí la presencia de aficionados, Germán. Muy escasa, Jorge, cuando estamos, a poquito menos de 50 minutos del inicio del partido, muy escasa la presencia de público. Se puede decir que hay un puchito acá en la preferencia principalmente, más nada. Muy bien, a las 20 el partido entre Libertad Nacional con Diego Iván, con Ricardo, con Germán Tilner y todos los compañeros de fútbol a lo grande, señores, en el norte. Ganan los de mayo 2-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Estilo libre en ataque para los de mayo, quedó sentido. Castro, señores, piden camilla justamente para el lateral izquierdo de los de mayo golpeado. Tiro libre para el cuadro norteño que gana 2-1. Gran Feria de Oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Portín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabor único, es Portín. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud protegida. Mañana prosigue la octava fecha de la intermedia con 2 partidos. 12 de junio en Villa Hayes ante Martín Ledesma. En la ruta 1, señores. Carapeguá va a recibir a Colegiales, ambos encuentros a las 14:30. Mañana 17:30 horas, defensores del Chaco Luqueño ante Olimpia pitará Carlos Paul Benítez y en el bar estará Ulises Mereles. Muy bien, tiro libre para los de mayo. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nuevas y mejoradas nastas de Shell con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Robilo, que el Albacete de se indica sostiene la victoria el conjunto del 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo 2, Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. Pelota a la salida para el cuadro norteño. En UTI, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a uti.tu.py. Sin likes no hay partido, likes clásica, 75 gramos queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin likes no hay partido. La pelota en poder de Feliu jugando para el capitán Domínguez. Se viene el 2 de mayo que quiere liquidar el pleito con el 9 con Zárate. Se va metiendo Zárate sobre la zona derecha en campo enemigo. Otra vez para Domínguez, Domínguez para Castro. Ataca con todo el equipo norteño. Va el 2 de mayo por el tercero. La pelota de Castro se aproxima al área. Juega para Argüello. Perdió la pelota. Saca desde el fondo Maíz para Meliano. En UTI, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a uti.tu.py. Lactolanda ganó el premio Tauchelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1. Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Saludos al amigo Juan Callí. Reporta sintonía. Fanático de su Libertad, querido. Ya está camino a tuyo, cual, amigo Juan. Saludos para Juan el Liberteño. Pelota para el 2 de mayo. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarla en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion. Control Lost You Are.
Niño. Sí, se va acabando a poquito el partido. Mostró un par de situaciones, algunas chances el equipo americano. Habrá que ver si tiene con qué para la última parte llegar o no al empate. Si bien en esta parte por lo menos comienza a tener nuevamente el balón 2 de mayo en la zona media. Aquí piden tarjeta, pero dice Romero no. Falta, pero no tarjeta para Torales. Este mano a mano con Javier Domínguez. Otro muy buen partido del capitán del 2 de mayo, que está volviendo después de aquella expulsión en el partido ante Cerro. 2 de mayo juega el lunes, ya en instante con Gerardo, si no me equivoco, ante General Caballero en la próxima fecha. Jorge, sí, escucho. Jorge Casal, sí señor, así es, el lunes 27 de mayo, 19:30 horas en Carendé, ante General Caballero. Muy bien, señores, allí está entonces el próximo partido del 2 de mayo, que por ahora gana 2-1 de local al equipo de Ameliano. Fútbol argentino, fecha número 2:15 del primer tiempo. Vélez y Newell's van empatando 0-0 del equipo local titular. Claudio Quiere y Newell's está jugando Gustavo Velázquez. Sale el equipo norteño. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Fashion, Control of Your. Entonces Bárbaro, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Bárbaro Oficial. Los cambios de a poquito que le da un poquito de vida al equipo americano, pero no lo necesario para generar una situación de riesgo a través hacia el arco de Servín, que recordemos, en la anterior le había tapado una situación clara de cabeza a Torales. Fue lo más importante que generó a lo largo de este segundo tiempo el equipo, hoy vestido de rojo, Ameliano. Que juega su pasaporte en Copa Sudamericana el día jueves 30 de mayo en Curitiba, Brasil, ante Atlético Paranaense. Señores, cerca del final, tiro libre para Ameliano. Precios mayoristas a partir de 13 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteo. Carga el equipo de Ameliano, atención, va metiéndose Silvio Torales, la marca por parte de Zárate. Mira hasta dónde bajó el 9 Zárate para colaborar en defensa. Es que está sosteniendo la victoria el conjunto del 2 de mayo. La pelota le va quedando a Argüello, pica Argüello sobre el sector derecho. Cruza en la marca, va de salida para el 2 de mayo. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota BZ4X. 1.700 millones en el poderoso, salen $20.000 y más. En el poder de cambiar está en tus manos. Se por Emoy. Aquí va a correr el lateral Feliu, uno que viene rindiendo últimamente, el lateral por derecha, hijo del entrenador de básquetbol Feliu. Buen partido hoy del lateral Juan Feliu en el sector derecho del 2 de mayo. Su padre suele acompañarlo, sí, al menos cuando se juega. Los partidos locales, sí. En un par de ocasiones ya lo vimos en la preferencia de los estadios. Habrá que ver cuando es de visitante, porque creo que está también con sus actividades laborales. Pero por lo menos aquí en Asunción, en un par de ocasiones ya fue su padre a observar a su hijo, a Juan Feliu. Llegamos al minuto 44, señores, en el Estadio Ríos para Pitín. Pedro Juan sigue ganando el 2 de mayo 2-1. Pero parecía sucursales en Asunción, San Bernardino y acceso sur, teléfono 227-37 pero parecía 42 años construyendo contigo. Para el descanso, mamá juega Somier Caprice Paraná, cuota de 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Va Gaona, carga el 2 de mayo. Gaona tiene la pelota descargando para Castro, fue al piso, falta. Ojo, Báez ya tiene o no tarjeta. A ver, no, todavía no. Ahora sí aparece la tarjeta amarilla. Es que tengo tantos amonestados en el conjunto de Ameliano. Otro más, Francisco Báez, tarjeta amarilla para el sagro de Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robby Loca, nada más este 2 de mayo 2, Ameliano 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Directo al rostro, allí ese brazo izquierdo con el codo, terminó cubriendo esa pelota, pero cometiendo falta el central de Ameliano, caído Castro. Vamos a ver si hay una revisión o no, no es para tanto, pero sí, el codo estaba arriba del jugador de Ameliano. Francisco Báez, Julio González, Luis Martínez, Iván Valdés y Clever Ferreira. 5 amonestados en el equipo de Ameliano. Tiro libre para los de mayo, le pega Argüello. Los martes en Farmacia Catedral hasta 35% de descuento en todas las categorías y 5% reintegro con pagos vía curva con tarjeta de crédito Sudameris. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. 5 más, lo que adicionó el árbitro del partido. Eso significa que vamos hasta el minuto 50. Y lo sabe Ameliano, que va con todo. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo a Clever Ferreira. Ferreira levanta para Abel Paredes. Para Zamudio, frena con el pecho. Buscando Silvio Torales. Marca como Podellano, sacando la pelota desde el fondo. Va picando Zárate, no va a alcanzar. Intenta Alfonso. Otra vez lateral en su terreno para el equipo de Ameliano. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Ese es tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy Pay. Despeja el arquero uruguayo Rossi. Busca a Richard Torales.
jugadores por arriba. La pelota, Barguello lo liquida. Alfonso, solo para el tercero. Vino. Perdió tiempo, insiste. Está Zárate, vino. Le queda Gaona, mano de Gaona, no dice el árbitro. Insiste Gaona adentro del área. ¿Cómo pierde tiempo Gaona? Tira afuera. ¡Qué chance! Dilapida el equipo del 2 de mayo para liquidar a Niño. Y reclama el Ameliano una mano previa allí del jugador del 2 de mayo. Alfonso había ganado bien sobre el sector derecho y sí, si llegaba a anotar Gaona me parece que se anulaba todo porque le dan del brazo derecho el tiro allí del pase. Se lamenta Jiménez, pero se iba a anular porque pegó en el brazo derecho de Gaona. Era buena la acción para el equipo del 2 de mayo. Otro que está reportando sintonía, Augusto Zunini, hincha de Cerro, pendiente allí esperando una manito del equipo del Bernay. Ese saludo para el amigo Augusto Zunini. Y otro fiel oyente, decíamos, ya rumbo a la cancha, Juancito Liberteño. Saludo para él que ya está llegando sobre estas horas en Tuyucua. Sí, señor, Libertad que si gana hoy, al menos va a terminar siendo puntero en esta jornada. Esperando, claro, el partido de Cerro Porteño mañana ante Guaraní. Saca Argüello para el equipo del 2 de mayo. El Lomo Colecciona, colección vestir experiencia otoño e invierno, redes sociales, arroba Lomo PY, Lomo, vistiendo caballeros desde 1981. Carga su Titibata, mantiene limpio los inductores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Otro jugador caído, esta vez Gaona. Y nuevamente sí, falta de los jugadores de Ameliano. Ya hay también síndrome de cansancio en varios de los jugadores de Ameliano. Por eso las faltas respectivas. En esta, Julio González le terminó derribando al jugador Gaona del 2 de mayo. Tiro libre en su terreno, mejor dicho, en terreno rival para 2. A falta de confirmación, Gerardo, lo de Ameliano Libertad del domingo en Villaliza, 14:30. Exactamente, a falta de confirmación oficial. Así es, Jorge. Muy bien, va Gaona, tiro libre, pelota de Domínguez. Gaona falta en ataque. Le queda poco al partido, señores. Se desespera Ameliano. Tiro libre para la visita. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Primera feria de emprendedores de la Caja Motor, sábado 25 de mayo, casa matriz de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula Caja Mutua. No sé si la TV no le enfocó nomás, pero hoy no le di al señor Sen. Normalmente está en todas las canchas, pero no sé si se entre semana, hizo no el viaje. Pero el otro día, recuerda, el señor Sen se tomó con algunos jugadores. Con 3-4. Con Villagra, Valdés. Patiño inclusive. Sí, Patiño. Hubo un cruce allí del señor Sen. Puede que esté en la esquinita, pero normalmente siempre la TV le toma, va con sus banderas y compañía. Pero hoy no le dimos al señor Sen, fanático, hincha de Ameliano. Esta vez en Pedro Juan Caballero. Pero hay una especie de crisis allí del hincha de Ameliano que está un poco molesto por este actuar en los últimos partidos de Ameliano. Pelota en ataque para la visita. Ingresa a www.posteo.le, apostar a ganar lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premio y Suave. Yerba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Carga Ameliano con todo, va al centro. Desde la zona derecha de Silvio Torales. Termina despejando Gaona de cabeza, saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 45 segundos y termina el partido, lo sabe. Paredes levanta centro. Domínguez cruza la marca. Se vienen los de mayo de contra. Zárate está habilitado. Sí, está habilitado Zárate. Perdió tiempo, juega para Elías Alfonso. Se mete Alfonso. Lo va a liquidar. Vino. Está. Gol. Banderín arriba, sí. Banderín arriba, Zárate lo sabe. Banderín arriba, anulado el tanto de Zárate para el 2 de mayo, Niño. Era Sarto o Alfonso. ¿Quién de los dos estaba en offside? Vamos a mirar. Arranca inicialmente Zárate habilitado. Ah, es Alfonso. Alfonso el que está en posición adelantada allí, por lo menos lo que termina marcando el asistente. Alfonso picó bien Zárate, era ya para liquidar, quedan 30 segundos, esto se está acabando, pero estaba adelantado allí el jugador del 2 de mayo, Alonso. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa Rupilo, que la recetitud de Jessica Corte. Señores, en el norte del país, 2 de mayo, 2, Ameliano 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Saca Rossi, acelerado, no hay tiempo, final del partido, final del juego en Pedro Juan Caballero. Victoria del 2 de mayo, triunfo del conjunto de Felipe Jiménez. 2 de mayo 2, Ameliano 1. Relató Jorge Casal. Comentario final del Niño Sosa en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Manos arriba festejando a los jugadores del 2 de mayo. Decíamos anteriormente, se hace fuerte en su terreno. Allí en Pedro Juan es otra versión de este equipo del 2 de mayo, que supo sacar ya sí puntos de visitantes, pero jugando en su terreno se hace muy fuerte. Es más, mirando los últimos números, había perdido los últimos entre derrota y empates. Hace 3 partidos que no ganaba Ameliano. Ahora ya sumamos el 4º partido que no logra ganar el conjunto de Ameliano, que entró en una racha algo negativa.
y las últimas presentaciones. Mientras se abrazan allí el capitán Domínguez, la presencia de Noguera, Balbuena, buen partido del 2 de mayo, que sobre el final le quedó un poquito de resto de aire para hacer un tercero, pero finalmente fue 2-1. Veremos quiénes son los elegidos para poder hablar, charlar. Uno de ellos es Torales, del lado de Ameliano. Tenemos botadito el audio, si se puede, lo de Torales, si es factible la TV. Segundo tiempo, pero no se nos dio el empate. Cuesta mucho reacomodarse cuando uno recibe en un lapso muy corto 2 goles. Sí, así mismo es, como dice, difícil de recuperar los goles tempraneros. Pero bueno, ahora nos toca prepararnos que viene Libertad. ¿Cómo evalúas tu rendimiento y cómo te sentís con lo que ha hecho como producción en el juego? Y bueno, en lo personal me siento muy bien físicamente, pero como te dije, toca trabajar esta semana y pensar lo que se viene. Sí, jugar 90 minutos y marcar goles es lo bueno para el delantero. Sí, así mismo. Creo que todos los delanteros su trabajo es hacer goles. Y bueno, hoy creo que después de unos cuantos partidos se me dio otra vez el gol. Felicidades. Dale, muchas gracias. Richard Torales. Y de fondo se escuchaba Equipo I de parte de la hinchada del 2 de mayo al Ameliano. La primera vez que escuché eso ya debe ser 8 o 10 años atrás, cuando le cantó a Libertad la hinchada del 2 de mayo, recuerdo en ese momento. Una jornada de viernes, antes un clásico allí en Pedro Juan, los partidos los viernes. Veremos quién es elegido. Hay varios que se destacaron del 2 de mayo. Me gustó Domínguez, Junior Noguera en el primer tiempo. Allí cantan, gritan los hinchas del 2 de mayo que se quedaron en la zona media. Ahora sí se van retirando los del 2 de mayo. Gentileza de Tigo Sport de la TV. Vamos a tener las palabras del destacado, esta vez del lado de 2 de mayo. Es Noguera, el destacado, Junior Noguera. De Junior con esa pierna. Bueno, más que nada contento por la victoria del equipo, ¿verdad? Y aparte de eso, por el gol. Primera vez creo que hago el gol con la derecha. Ni yo me imaginé, pero contento por eso. Lo mejor del partido estuvo en el primer tiempo, Junior, pero lo mejor del 2 de mayo en un lapso de 3 minutos. Sí, en el primer tiempo creo que tuvimos como para liquidar ya el partido. Lastimosamente en la pelota parada nuevamente nos hacen el gol, pero son cosas que hay que corregir. Vamos a trabajar para eso y para mejorar, ¿verdad? Hernán. Junior, felicitaciones por tu tarea, por el triunfo. Contanos un poco dónde está la base de tu rendimiento, o sea, por dónde pensás que pasa este buen momento tuyo y también que se potencia con lo colectivo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos? Hola, Hernán. Sí, más que nada creo que la confianza que me da el profe, el cuerpo técnico, ¿verdad? Creo que es muy importante eso, la confianza de los compañeros. Creo que aporta mucho también. Contento por eso, ¿verdad? Te saluda Carlos Landolfi y te eligió la figura. Hola Junior, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿todo bien? Junior, preguntarte, justamente recién hablabas de la confianza que te da el entrenador y realmente se te nota así muy suelto, es lo que justamente te pide el entrenador, de que puedas trabajar para armar fútbol dentro de este equipo del 2 de mayo, porque así se te notó en esta noche. Sí, es lo principal que me pide el profe, ¿verdad? Que agarre la pelota, que el juego pase por mí, ¿verdad? Y trato de hacer eso en el campo y creo que hoy se demostró. Bueno, aparte de esa confianza justamente del técnico, ¿dónde te parece está este buen presente de Junior Noguera en este campeonato de apertura? Bueno, creo que está en mi mejor momento, ¿verdad? Que llegué acá y trabajé para eso. Uno trabaja siempre para eso, para dar lo mejor de sí en la cancha y feliz por eso. Hoy notamos un equipo del 2 de mayo que tal vez no fue tan vertical como en otros partidos, digo, jugando aquí de locales, más de manejo de pelota, más de posesión, hoy cuidando el resultado. No sé si lo viste así también, Junior. Sí, en el segundo tiempo más que nada fue así, yo creo. En el primer tiempo fuimos bastante verticales, intentamos por todos lados y en el segundo tiempo tratamos de manejar mejor el partido, ¿verdad? Porque sabíamos que la virtud de ellos era el contragolpe y la pelota parada. Junior, 30 puntos completan hoy. No sé si dentro del plantel han conversado acerca de una meta que tengan. Sí, el objetivo principal, o sea, más que nada era hacer la mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Pero ahora nos hemos propuesto llegar a la Libertadores y creo que vamos por buen camino. Excelente, Junior, muchas gracias por tu tiempo y a disfrutar, a descansar ahora. Muchas gracias. Allí, gentileza de la TV, de Tigo Sports, las palabras de la figura. Buen partido de Noguera, decía por primera vez, haciendo un gol con la pierna derecha. En ese tiro libre para el segundo, donde él levanta la pierna izquierda, desvía el balón, complica a Rossi el pique y de rebote le queda a Noguera, que con la pierna derecha terminó cruzando el tiro para que termine anotando el segundo a los 27 de partido. 3 minutos antes
Enrique Balbuena había generado una buena situación en ataque, el 1-2 coincidentemente también con el propio Noguera, se metió en el área, y ese intento de despeje de Báez, el central de Emiliano, termina cruzando y se convierte en un pase, y dentro del área, ante la salida de Rossi, cuando estaba jugando un poquito mejor Emiliano, comenzó ganando 2 de mayo, y tuvo esa ráfaga de goles, 2 de mayo, 24 minutos del primer tiempo Balbuena, luego Junior Noguera a los 27, y el descuento ya a los 39, el cabezazo de Torales, recordando que antes cuando estaba 0-0, tuvo una muy buena jugada sobre el perfil izquierdo Torales, en esa jugada se lesiona Barreto, pisa mal, como que resbala, se lesiona la rodilla, queda por el camino, gana con velocidad Torales el centro, y debajo del arco solo, termina pifiando la pelota Alberto Contreras, una mala definición en el 0-0. El equipo de Ameliano tuvo una chance importante para ponerse arriba en el marcador. Así acabó el partido, fue victoria del 2 de mayo, se hace fuerte en su terreno ante Ameliano 2-1. Nos vamos hasta Tuyocuá, hasta La Huerta, partido más que atractivo, las miradas puestas en qué va a realizar hoy Libertad ante Nacional. Diego Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Ya estamos junto a Ricardo F., junto a Óscar en la parte técnica, acá en Cancha Libertad para este partido. Muy importante para Libertad, que sigue arriba en la cima junto a Cerro Porteño. Un partido interesante para el equipo repollero que no pudo la fecha anterior ganar su partido frente a Tacuarí, terminó 0-0, pasó de todo realmente con lo ocurrido con el técnico Galeano, y Nacional, que viene de una victoria muy buena jugando de local, le ganó el Gallo Norteño, ganó su partido el tricolor por 3-1, un partido realmente que promete mucho. De a poco va llegando el hincha liberteño a este juego que va a arrancar a las 20. Ya estamos observando a los futbolistas trabajando en la parte física, los de Libertad, los de Nacional, el árbitro Juan Gabriel Benítez también haciendo lo mismo en círculo central del campo de juego, que está en buenas condiciones la cancha de Libertad. ¿Cómo te va, Ricardo F? Bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Diego. Saludos para los compañeros, para la audiencia. Bien, estaba observando la cancha de Libertad, que sí está en buenas condiciones. Esperemos que hoy no sea la excusa de Galeano el jugar en una cancha tan linda después de jugar en una cancha fea como la de River, según él, digo. Si bien la cancha no estaba en el mejor de los estados, yo tomo las palabras del presidente de River, no me acordé en su momento, pero qué buen punto en fútbol a lo grande, en el fenómeno de la siesta, declaraba cómo en la misma cancha se hicieron 8 goles. Aquel partido donde Guaraní Tacuarí realmente nos brindaron quizás uno de los partidos más emocionantes del campeonato. Y sí, tiene razón, hay veces que si la cancha no está bien, no podés por abajo y bueno, y levantar la pelota. Anteriormente el fútbol paraguayo se caracterizaba por eso, que las canchas no eran buenas, entonces se levantaban muchos centros y éramos impecables y casi imbatibles con el golpe de cabeza. O sea, siempre hay una forma de vencer al rival, si es que jugás, si es que tenés un plan A, un plan B, un plan C. Ahora, si te quejás por todo cuando estás perdiendo, pero no decís nada cuando estás ganando, entonces tenés que saber perder, porque el fútbol tiene los 3 resultados: o ganás, o empatás o perdés, y tenés que estar preparado. Inclusive creo que las declaraciones poco afortunadas de Galeano se debe también a la inmadurez que tiene, o a los 27, 28 años del técnico, que tiene mucho que aprender, mucho que aprender. Recién estaba hablando con una persona allegada a Nacional y comentábamos, es técnico de Libertad y se desespera por lo que le dicen 5 o 6 personas, porque más de eso no le gritaron en cancha de River. Eran muy pocos los hinchas de Libertad que agredieron verbalmente al técnico. Imagínate si dirige Cerro o si dirige Olimpia. En el segundo partido se va a suicidar entonces Galeano. Hay que aprender, hay que saber estar arriba, estar abajo, hay que tomar las decisiones justas, y por supuesto si te superó el rival o si no fuiste capaz de ganar, entonces bueno, aceptás que no encontraste la forma, la fórmula. Les pasa a todos los técnicos, no todos ganan. Yo creo que, como dijo en una oportunidad Ginóbili, hay más derrotas que victorias en las carreras de los profesionales. Es así, Ricardo. Bueno, estamos viendo acá a través del monitor, está Julio Enciso con la familia, con la camiseta de Libertad. Julio Enciso está acá, bueno, de hecho Julio de acá se fue a Europa, pero viene con su querido Libertad. Ricardo, bueno, y estamos viendo con la camiseta de Libertad, o sea, se nota
que aún tiene ese fanatismo por Libertad, Julio Enciso. Claro, es agradecido también, salió de Libertad y viene a ver a su ex compañero, teñido, con el nuevo look. Diego. Sí, señor. Cuando quieras se te escucha Arturo Villasante, técnico de Tembetaré. Bueno, ¿cómo te va, Arturo? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, Muchas bien. Gracias por el contacto. Bien, Arturo, te saluda Diego Rubín, estamos con Ricardo F. Bueno, buena victoria a tu equipo. Tembettarí, que le ganó a una revelación por ahora, digo, porque venía en alza Encarnación Fútbol Club y ganaron por 2-1, Arturo. Sí, así mismo. Estamos todavía disfrutando un poco de lo que fue el triunfo. Y sí, ganamos a un muy gran equipo que es Encarnación. Realmente creo que bien merecido los puntos que tiene. Y bueno, se pudo dar hoy los 3 puntos para Tembettarí. Exacto, estamos viendo acá la tabla, están con 15. Recoleta volvió a ganar 22 puntos. El equipo de Recoleta ganó al 3, ustedes ganaron 2-1 Encarnación. Pero así es la intermedia, Arturo, ganar, perder, pero esta victoria creo que te viene bien a vos en lo profesional, a los muchachos, y a partir de ahora a seguir ganando, porque son 30 fechas, son dos ruedas de 15 cada uno, y es ahí donde uno tiene que puntuar la mayor cantidad de puntos posible. Va a hablar juego de palabras, Arturo. Totalmente, es un torneo muy duro, realmente por la paridad que hay entre los equipos. Creo que no hay, salvo Recoleta que realmente está sumando de a 3 fecha tras fecha. Creo que es todo muy parejo. Los planteles están bastante equiparados. Cada plantel tiene sus figuras, buenos jugadores. Y creo que va a ser así hasta el final. Hay un trayecto todavía importante, pero así como lo decís, realmente hay que sumar de a 1, de a 3, pero en fin, tratar de sumar siempre y buscar la mejor versión de cada equipo, fecha tras fecha, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y cómo lo ves a tus jugadores, a los muchachos, partido a partido, la motivación? Es una categoría, como muchos dicen, Arturo, una categoría muy difícil, la intermedia. ¿Coincidís con eso? Sí, claro, y producto de ello ya